Suscríbete a La Panterita. 50 me ayuda a prevenir manchas y arrugas, además de unificar mi tono de piel dejándome un efecto luminoso súper suave. ¿Vos ya lo probaste? Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. ¿Listos para una experiencia única? Mazda BT50 4x4, la pickup que desafía lo convencional. Con su motor 100% japonés, acelera de 0 a 100 en solo 9,5 segundos. Sentí la potencia en cada giro y cada camino. Y con su avanzada suspensión, olvida los límites. Desde la ciudad hasta el campo, la BT50 te da confort en cualquier superficie. Y no solo es potencia, también cuida de lo más valioso con 7 airbags y una calificación de 5 estrellas en seguridad ANCAP y EuroNCAP. Llévala en cuotas desde $340 o desde $37,990 al contado. Financiación propia del Grupo Garden. Mazda BT50. Potencia en movimiento. Cuando el dolor te ataca sin piedad, no hay tiempo que perder. Toma Dolanet, no más quejas, no más dolores. Toma Dolanet, que te trae alivio express. Toma Dolanet, porque te lo mereces. Toma Dolanet, calidad Gramón. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En el ritmo acelerado de la vida, encontrar el equilibrio es un arte. Y Múnich Ultra es tu compañero perfecto para lograrlo. Con su sabor único y suavidad refrescante, Múnich Ultra es la armonía justa entre bienestar y diversión. Disfrutar en sus presentaciones, lata, botellita regular y gluten free. Con Múnich Ultra, cada sorbo es un paso hacia el equilibrio. Encontrá el tuyo. Múnich Ultra, viví en equilibrio. Su consumo en exceso daña la salud. Prohibida su venta a menores de 20 años. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Llegó el nuevo Volvo EX30, un SUV 100% eléctrico que te lleva a un mundo donde la seguridad significa creatividad y libertad para lo que quieras. El nuevo Volvo EX30 ofrece un diseño brillante, 480 kilómetros de autonomía con una sola carga, un sistema de audio premium Harman Kardon que elevará cada momento y una experiencia y sensación de manejo como nunca antes sentiste. Llévalo en cuotas desde $360 o al contado desde $36,990. Incluye cargador domiciliario, carga de Evergo gratis y el respaldo y financiación del Grupo Garden. Volvo EX30, seguro, sostenible y 100% eléctrico. Hola amigo, ¿cuál es el wifi de tu casa? El wifi en mi casa es personal. Señora, ¿cuál es el wifi de tu casa? El wifi en mi casa es personal. ¿Cuál es el wifi de tu casa? El wifi en mi casa es personal. ¿Cuál es el wifi de tu casa? La meña, hasta el wifi de la casa de Pirulay es personal. Duplícame. Si el wifi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100,000. Y conquista mi amor. Existen muchas cosas que no te dejan dormir tranquilo, principalmente la siesta. Pero una de las más importantes es el sueño de la casa propia. Con Wenobank podés despertarte siendo dueño de tu Sherón Gapona, el préstamo más simple y fácil para construir o comprar tu vivienda. Simplemente ingresando a la web www.sherogapora.gov.py y eligiendo a Wenobank como tu financiador. Sherón Gapona de Wenobank, el banco digital de todos los paraguayos. Sabemos que te gusta disfrutar de todos esos momentos del día. Comenzá tu jornada lista y protegida con Babé Superfluid, el primer protector solar con ácido hialurónico. Disfrutá de ejercicios al aire libre en buena compañía, con amigos, en la pile, sin preocuparte de los rayos UV. Gracias a la alta protección facial y corporal que te ofrece toda la línea Babé. Con la piel húmeda, con la piel seca, Babé se adapta a vos y te acompaña en todo momento del día. Disfrutá con Babé. 1 de marzo. Deporte Total por la 780 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de Deporte Total, aquí a través de la 780M, Radio 1 de marzo, extensivo a los amigos, el saludo de Mega TV en estas jornadas de día martes. ¿Qué tal, Jotita? ¿Cómo te va? Buen día, Tano, un cordial saludo para todos. ¿Qué tal, Benicio? ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo estamos? Compañeros, un cordial
Fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Gustavito? ¿Cómo estás, Tano? El saludo a los compañeros, a toda la gran audiencia. Y mañana habrá un gran anuncio. Mañana un gran anuncio. ¿Vos vas a hacer? A nivel mundial. A nivel mundial. Híjole. Está misterioso y no puede adelantarlo. No, pero es un título, profe, para arrancar. Ahora vamos a desarrollar. Después vamos a desarrollar. Si es a nivel mundial, tiene que ser a nivel mundial. Más o menos. Ya te di una pista ahí. Sí, a nivel mundial. ¿Cansaste, verdad? Sí. Bueno. Anoche se dio la noche de premiación de la APF en las diferentes categorías de nuestro fútbol. Literalmente anoche sí se bajó el telón a esta temporada futbolística del 2024 y fue motivo de burla en redes sociales. ¿Qué fue motivo de burla? De que Cerro Porteño se quedara con el trofeo del Fair Play en la temporada 2024. Aparte también recibió el trofeo de campeón de la Copa Paraguay en femenino. Las chicas dieron la cara por Cerro Porteño en esta temporada. Esa es la realidad. Y el trofeo de Fair Play fue motivo de burla de los propios hinchas de Cerro haciéndose autobullying. Autobullying. Ni siquiera entró aquí el hincha de Olimpia, el hincha de otros clubes, no. Ellos directamente se hicieron autobullying con este título que terminó ganando Cerro Porteño en la temporada, porque es del año. No estamos hablando simplemente del segundo semestre o del campeonato clausura. Estamos hablando de que fue el equipo más limpio dentro del año 2024. Y bueno, y a partir de ese momento... Que no sé si es un premio. Y por la connotación que tiene categóricamente que no, Jotita, no vaya a ser irónico. No, yo te digo por lo que dice. A ver, yo por ejemplo, anoche un amigo me dijo claramente, cuando estábamos nosotros en el programa, y me decía un amigo, mira, ganamos el premio Fair Play, ni para patear servimos, dijo. Y sí, cero agresividad. Fíjense lo que escribió. Se ensuciaron en la cancha. Lo que escribió Sentimiento Azulgrana. Creo que nos regalaron este premio por la bondad de este equipo de regalar puntos a todos los demás clubes este año. Sí, pero eso lo dijo elegantemente. Recuerdo una anécdota que contó Ruggeri, ¿verdad?, de Bilardo. Si no ganan la Copa de Campeón y reciben la Copa de Fair Play, lo echo a todo. Le dijo Bilardo, ¿verdad? Y justo Bilardo, el más mañoso de todo, ¿verdad? Y bueno, y esto también es así. ¿Cómo va a haber Fair Play? Y me gustaría saber por qué Fair Play, porque se hace ¿qué se hace? ¿Un raconto? Por las tarjetas, de la tarjeta amarilla, esas y cosas. La cantidad de expulsados. Claro. Ese es el parámetro. Se basa totalmente en estadísticas este premio, en la cantidad de tarjetas amarillas, la cantidad de expulsados dentro del año. Y bueno, y ahí ya te da idea de cómo está Cerro Porteño, hermano. Y bueno, lo cierto concreto es que Cerro Porteño se quedó con este trofeo que motivó obviamente la burla y motivo de burla. Sí, hay un de poco parte de sus la propios frutillita hinchas. la torta. Sí. Por eso pues la ironía con que preguntó Jotita, ¿es un premio realmente? Claro que no, Jotita. Y bueno, es un premio ahora de que le sirva o no, o con qué imagen se queda Cerro, bueno. Yo creo que hay que modificar también esta premiación en el sentido de que buscar algún gesto, alguna situación, porque esto puede llegar a generar, sinceramente en esta ocasión no cayó para nada bien. Pero hay que buscar algún gesto, algún auxilio que se le hizo a algún compañero, algún gesto. Ver actitudes dentro de una situación específica. Digo yo, para tratar de evitar esta situación. Pero ¿qué culpa tiene el premio de lo bochornoso de Cerro Porteño este año? No, claro, eso porque es Cerro. Si estamos hablando de otro equipo, estamos diciendo, mira, ¿qué equipo más limpio? Claro, si el premio lo ganaba Olimpia, esto pasaba de largo. Un equipo campeón, ahora reciente, toda algarabía, premio Fair Play encima, juego limpio, ganamos el torneo clausura, ahí pasaba de largo. Y aparte, Bobe, él fue un miembro suplente de la comisión directiva de Cerro, fue a recibir el premio. Ni siquiera el primer anillo. Estuvieron otros directivos, lo que yo no sé si llegaron tarde o simplemente lo enviaron a este señor a recibir el trofeo. Ernesto no puede confirmar. ¿Estuvo el doctor Agüero? Sí, porque llegó, yo lo vi personalmente al doctor Agüero, llegó un poco tarde. Que es el vicepresidente de Cerro. Que es el vicepresidente y tal vez fue el representante más importante de Cerro Porteño en la gala.
Sí. Luego estuvieron representantes del fútbol femenino, lógicamente, que fueron galardonadas en este caso las chicas también, que estuvieron presentes, pero el representante de la vicepresidencia o de la directiva principal de Cerro Porteño fue el doctor Víctor Agüero, que estuvo presente, pero en ese momento no estaba presente y retiró el premio. Estaba Peten Gil, Martín Pereira y Agüero, los 3 vicepresidentes. Y el señor Yanip, el que recibió los premios de fútbol femenino y también la Copa Paraguay. Y 2 síndicos también presentes. La señora Susi Rodas y el señor César Martínez. Esos fueron los directivos. Ahora, no sé si ya estaban esos directivos en el momento de la premiación o simplemente no quisieron subir a recibir, ¿verdad? Uno de los vicepresidentes. O tuvieron los 3 vicepresidentes. Entonces... No, tuvo una connotación especial. Tuvo una connotación especial por aquello de que, bueno, suena un poco... Toma, premio consuelo, toma, fair play. Yo sé que es por estadística y le corresponde y todo lo que quiera. Pero la forma en que se encuentra en estos momentos Cerro Porteño, una temporada aciaga, un segundo semestre para el olvido, esto sonó a una... Si pasaba la inversa, si le pasaba y Olimpia no tenía el título, también iba a ocurrir lo mismo. Iba a ser criticado. No, porque no hay ningún premio consuelo. Por eso estoy de acuerdo contigo. Que el premio Fair Play se dé por un gesto humanitario, un gesto así caballeroso, de cortesía. Pero esto pues ya viene de FIFA, una línea, no podés cambiar. Esto tiene que ver con los partidos de fútbol y con las tarjetas. Se hace en el Mundial. Incluso es un tip, es un punto para desempatar el tema fair play. Sí, las tarjetas son para desempatar. Es uno de los eslabones que tienen los reglamentos internacionales. Es un parámetro. A ver, ¿qué decía Ruggeri? ¿Tenemos? Hay que hablar con FIFA. Nos dijo un día, les voy a decir algo. No salimos campeones, bueno, pues puede pasar alguna cosa. Pero si nos entregan el premio de fair play, los echo a todos. Muy buena esa. Es un salvaje, como siempre. No, pero él... No. Vamos a ser sinceros. Es una realidad. Hoy nadie está contento con ese premio. Y el motivo, hace 10 minutos estamos hablando del tema. Si era el 2 de mayo que ganaba este premio, íbamos a decir, ¡qué bárbaro este equipo! Claro. Hasta eso estoy de acuerdo. Pero no lo va a ganar porque su entrenador cada 15 días era pulsado, ¿verdad? Entonces, imposible. Pero si lo ganaba el 2 de mayo, vamos a decir, pero qué bárbaro. ¿Cómo trabaja esta institución? Estoy totalmente de acuerdo contigo, estoy de acuerdo. Y bueno, y el premio, te digo, el premio no tiene nada que ver, el premio no es culpable. No, ¿quién dice que es culpable el premio? ¿A quién se le otorgó? ¿Bajo qué condiciones nomás? Que el escenario... Pero vos dijiste, le dieron un premio consuelo como si fuese que algo tenían que darle a Cerro y le dieron esto. No, esto es estadístico. No, pero claro, no es pues casualidad. Por eso dije yo, esto es por el recuento de las tarjetas amarillas, la tarjeta roja, etcétera, etcétera. Yo sé que es así, los parámetros, los indicativos que se manejan. Digo nomás que adquiere un ropaje diferente tratándose de Cerro y la realidad del presente futbolístico de Cerro Porteño. ¿Han tenido las AEA? Bueno, yo simplemente comenté de que fue motivo de burla de parte de sus propios hinchas. Sí, señor. Eso simplemente lo que comenté. Bueno, a propósito de Cerro, ya vamos a empezar a compartir lo que fue la noche de premiación. Estuvo allí Gustavito Gavilán justamente en vivo. Llegó Weiner. Un poco después de la medianoche lo recibió Ernesto Jiménez. Esta tarde va a ser su presentación a las 17:30 a la conferencia de prensa de presentación del nuevo manager deportivo de Cerro Porteño. Lo veo al señor Lescano, que es jefe de seguridad, y no sé quién más lo pudo haber recibido. Ernesto estuvo de madrugada, sí. Porque, ¿cómo? Ernesto estuvo compartiendo, seguramente va a tener los datos precisos. Sí. Porque los 3 vicepresidentes estuvieron en la gala, ¿verdad? Pero este es un horario que es cerca a la madrugada fue esta llegada. Sí, claro, después de la medianoche. Y creo que Carrizosa no está en el país, que es el departamento de fútbol. Así que no sé quién lo pudo recibir. Después Ernesto nos va a dar más detalles de la llegada de Weiner. Hola, profe. Hola.
Bien, ¿cómo están? Bueno, ¿tal viaje? Todo bien, gracias. Permiso. Profe, las sensaciones de llegar a Cerro, contento, con ilusión. Nos vemos esta tarde, sí, para una conferencia, hablamos ahí, todo lo que quieran. Gracias por estar acá, Dale, gracias. Cerro Porteño es hinchado. Esta tarde hablamos, dale, en conferencia. Gracias, profe. Gracias. Dale. Gracias. Bueno, ahí está lo que mencionaba Gabriel Weiner a su llegada al aeropuerto internacional Silvio Petirosi. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo te va? Hola, Tano. Bien, buenas tardes. Un saludo para vos, aquí para todos los compañeros de la audiencia Radio 1 de Marzo, Deporte Total y de la audiencia Media TV. ¿A qué hora llegó Weiner? Llegó 2:15 aproximadamente. Salió ya en la zona donde nosotros lo estábamos aguardando, Tano. Pensamos primeramente que iba a llegar en un vuelo que llegó antes. Que llegó aproximadamente 12:30 de la medianoche. Ese vuelo también que vino de Argentina, pero finalmente llegó en el vuelo que aterrizó en nuestro país la 1:45. Hicimos como siempre allí el aguante como corresponde, Tano, y lo recibimos allí para las primeras palabras de Gabriel Weiner como nuevo gerente deportivo de Cerro Porteño, que ya está en nuestro país. Hoy 17:30 va a ser presentado oficialmente, donde seguramente vamos a aprovechar bastante para hacer alguna consulta, para saber sobre todo cuál es hoy el panorama respecto al cuerpo técnico para Cerro Porteño, que es lo que queremos saber nosotros para informar, por supuesto, Tano, y también más que nunca el hincha de Cerro Porteño. Claro, por supuesto. Todos teníamos que la medianoche iba a ser la hora de llegada y al final fue la hora de partida, realmente. Pero bueno, lo importante es que para la gente de Cerro ya está su nuevo manager deportivo. La presentación será esta tarde a las 17:30. ¿Y quién lo recibió? Lo vi al señor Lescano, que es jefe de seguridad. ¿Y quién más lo recibió, Ernesto? Sí, justamente quiero comentar esa situación, Tano, porque estuvimos bien temprano allí con algunos colegas y nos asustamos un poquito porque teníamos la información de que llegaba Weiner, pero como no vimos a ningún representante de Cerro Porteño, nos empezamos a asustar un poco. Imagínate, Tano, la hora que era y que no llegue, era el miedo que tuvimos en ese momento, pero ya el jefe de seguridad, el señor Ramón Lescano, estuvo dentro de lo que es la zona de embarque, por supuesto desembarque, digo bien, y allí lo recibió el jefe de seguridad de Cerro Porteño, que fue el representante, reitero, del Cerro Porteño, que lo estuvo abordando a Weiner y lo llevó de la zona del aeropuerto allí en la ciudad de Luque, Tano. Él vino solo, ¿verdad? Vino solo, sí señor, vino solo el profe Weiner, que se va a quedar algunos días, seguramente ir planificando lo que van a ser los días de entrenamiento, que a priori lo que tenemos como información es que se deben presentar el 26 de diciembre y sobre todo lo más importante, el cuerpo técnico, Tano, y ya en los próximos días de vuelta él estará retornando a su país para pasar la fiesta con su familia, ya posteriormente retornar al país ya para quedarse y encarar lo que va a ser la temporada 2025. Bueno, evidentemente que la mayor cantidad de preguntas van a caer en la tarde de hoy, ¿verdad? Pero mientras tanto, ¿qué más de Cerro, qué más se puede comentar de todo lo que ya hemos hablado y probablemente girando en círculos, Ernesto? Yo tengo algo. A ver. A mí me dicen que están por cerrar con el técnico de Cerro. Están por cerrar con el técnico de Cerro. Sí. ¿Y vos qué tenés, Ernesto? No, la cuestión es así, Tano. Mira que estamos hablando prácticamente todos los días de que hoy es el día, si no es hoy, mañana, y así es panorama con el tema del cuerpo técnico en Cerro. La gran esperanza era el fin de semana, esperando la respuesta de Pellegrino, que todavía no hubo respuesta, eso es importante aclarar. Yo creo que lo de Pellegrino se va enfriando un poquito. No digo que está descartado, Tano, pero se va enfriando un poquito porque ya se dio otras opciones. Este fin de semana ya hubo comunicación con otros entrenadores, inclusive, reitero, de lo que mencioné ayer, a mí me pasaron el nombre de Diego Martínez, hubo contacto con él el día domingo, así que tampoco yo quiero descartar. Es una opción que también maneja, reitero, la comisión directiva del Ciclón, y creo que entre esta tarde y mañana se estaría definiendo ya por la presencia de Weiner aquí en nuestro país. Bueno, ayer nos decía Carlos Gómez de que hasta la semana pasada en reunión y comisión directiva Cerro Porteño manejaba 4 candidatos. Pellegrino, Mohamed, Tevez y Astrada. En esos 4 nombres giraron
las conversaciones de parte de la directiva de Cerro Porteño, que incluso viajó. Viajaron 2 de los vicepresidentes y también Carrizosa y Ovelar. Garnero no estaba en esa lista. No. Y no le confirmaron lo de Martínez, le dijeron que no, por lo menos en ese momento no había sonado. Por ahí de repente puede terminar apareciendo como una alternativa si es que cae todo lo demás, pero ese era, lo de Mohamed estaba descartado, hay que ver lo de Pellegrino si sí o no, y después le queda Tevez y Astrada, pero Astrada dice que tuvo un revés importante porque no está teniendo actividad últimamente, entonces aparentemente rápidamente se bajó de la posibilidad. Entonces quedaría Tevez. No. Tevez. Yo no tengo el nombre de Tevez, Cano. Respeto bastante, reitero, porque a mí me pasaron lo de Diego Martínez, salvo esta tarde, no sé, exista un contacto directo, pero yo al menos de los nombres que mantengo y de lo que me pasaron, lo de Tevez al menos no tengo nada oficial. Ellos se reunieron con Tevez. Se reunieron con todos los entrenadores, menos Mohamed. Pero todos los que estaban en la Argentina hablaron con los dirigentes de Cerro Porteño. Ahora, Astrada no tuvo el respaldo de todos los directivos. Sí. Si no, yo creo que Astrada era el apuntado directo. Uh-huh. Sí, por el detalle ese de que no viene dirigiendo últimamente, ¿verdad? Sí. Y ese últimamente significa 2 años, que ya es mucho tiempo. Es bastante, sí, es bastante. Yo tengo que está muy cerca de ser técnico de Cerro Diego Martínez. Diego Martínez. ¿Un plan sobre la marcha? No, por eso, Tano. Por eso yo decía ayer, y mencionaba yo en el grupo lo que está diciendo Jotita, porque una fuente directa me pasó el dato ayer por la mañana y el domingo hubo una comunicación con Diego Martínez, el ex entrenador de Boca. No me pasaron el nombre del directivo, pero sí me comentaron que es un directivo importante y que inclusive ya Diego Martínez y su cuerpo técnico empezaron a investigar un poquito lo que es el plantel de Cerro. Uh-huh. Sí, y bueno, a juzgar por lo que se comentó en comisión directiva el lunes pasado, estamos hablando 8 días ya, ¿eh? En 8 días muchas cosas pueden pasar, pero en ese momento Diego Martínez no se lo había mencionado. Quiere decir que evidentemente lo otro o no satisfizo, o no hubo respuesta, o simplemente por una cuestión que se fue dilatando, Cerro terminó tomando el toro por las astas y bueno, y intentará seguramente liquidar el expediente lo más rápido posible. Dicen que Diego Martínez mostró mucho interés. Uh-huh. A lo mejor interés que el resto no ha mostrado demasiado. Tal vez ese pudo haber sido el motivo de la llegada ya de Weiner, de que ya estuviera todo encaminado, entonces él directamente ya vino al país. Yo creo que sí. Y hay que ver. Y Martínez es el indicado para Cerro en este momento. Tiene la chapa de haber dirigido Boca. Acá llegó un campeón de América con Boca y no le fue bien. ¿Me preguntás a mí? Sí, a todos. Para mí no. Yo no siento esto como ningún golpe. Sí, Ernesto. Sí, yo creo que ayer hice una comparación en el extra y hoy comento de vuelta con ustedes. Yo creo que Diego Martínez tiene las mismas características, hablando obviamente del cuerpo técnico, de lo que es el trabajo de Martínez. Es prácticamente similar a lo que realiza Facundo Saba. ¿Y qué significa eso? ¿En qué sentido? Que apuesta mucho en el trabajo físico. Ajá. Que últimamente en Cerro eso se vio realmente muy bajo, Tano. Y me parece que para este momento lo de Martínez, si lo dejan trabajar, me parece que sería la idea. Bueno, pero acá Cerro Porteño está liquidando entrenadores y también están liquidando preparadores físicos, pero no es una cuestión de capacidad o no de estos profesionales,
Acá el problema son los jugadores. Vos podés traer al mejor PF, ¿a quién podemos traer? Al que fue PF de Klopp, equipo intenso, que corre los 90 minutos. Pero si los jugadores no ponen lo suyo, no hay preparador físico que pueda funcionar en Cerro. Misma situación para el entrenador. Entonces, acá hay que ser duro, hay que ser fuerte. A Benicio no le gusta lo dictatorial, pero Cerro necesita mano dura. De lo contrario va a ser más de lo mismo. Esa es la realidad. El preparador físico que trajo Jaras ayer, de los jóvenes, es probablemente el mejor en este momento, Núñez. Pero no hay trabajo que pueda lucirse si vamos a tener la predisposición, arrancando por el cuidado de los jugadores, de los profesionales. No hay nada que hacer. Y aunque le traiga ni a Mandrake, no hay nada que hacer. Y Cerro, creo que tiene monjes negros detrás de la preparación física. Porque es inentendible que tenga todo un departamento que se especialice y que se dedique a esa situación y Cerro nunca está bien físicamente. Quiere decir que algo falla. Se fue ya. ¿El fisiólogo? El cabeza. ¿Cómo se llamaba su departamento, Ernesto? Felipe Celia. ¿El departamento? Felipe Celia. Sí. Departamento de Salud y Rendimiento. Es un poquito larguito, pero va por ahí también. Pero va por ahí, sí. Y eran dos, ¿verdad? Felipe Celia, solamente de Celia. El otro fue Vieira, ¿recordás? Que vino con Felipe que quedó un año. Que era el scouting. Denunciando. Sí, que era el scouting. Sí. Entonces, ¿y cómo quedará ahora ese departamento? Y por el momento sigue Celia, por el momento sigue. Es un trabajo en conjunto con los preparadores físicos que obviamente van a hacer lo que llegan con el nuevo cuerpo técnico. Es un trabajo en conjunto que hacen con todos los preparadores físicos, no solamente del plantel principal, sino también de todas las divisiones menores donde van justamente midiendo todo lo que es en cuanto a lo físico con los jugadores. Ah, ¿él sigue? Hasta ahora, menos lo que yo tengo como información, sí. Entonces, iba a terminar sucediendo lo que sucedió con el gerente deportivo. El gerente deportivo seguía, fracaso, hasta que Juguero le terminó costando también el cargo. ¿Y por qué debería ser distinto con este profesional? Teniendo en cuenta de que físicamente nunca Cerro estuvo en condiciones. Quiere decir que ahí hay un problema. Por el medio, por el camino, hay un inconveniente en Cerro. Eso es categórico. En Cerro ya no estaba bien visto el trabajo de Celia. Es que no se ve. No se ve el trabajo. Tampoco hay un trabajo de control, por lo visto, porque los jugadores de Cerro nunca estuvieron 100%. Hubo un preparador físico que dijo lo siguiente: no puede ser que una persona externa tenga poder de decisión sobre un jugador de cómo, apartado de lo que ve el entrenador y el cuerpo técnico. Ejemplo: Tano Virgili, entrenador; yo, PF; Gustavito Gavilán, futbolista. Va a la sala de fisiología, que esto lo otro, me viene el reporte de que Gustavito Gavilán tiene una sobrecarga, de que necesita más recuperación. Pero yo, preparador físico, hablo con Gustavito Gavilán y le digo: ¿qué tal te sentís? Bien. Hablo contigo, que sos entrenador. Mira, acá viene el reporte de que él está cansado, que necesita más tiempo de recuperación, pero yo hablo con él y está bien. Y vamos a probarlo, me decís. Y le metés 30, 40 minutos, bla, bla. Gustavito responde bien. Pero ese departamento de fisiología se enojaba. Y no, sáquenlo, mándenlo al gimnasio, se va a lesionar, que esto, lo otro, y terminaba así. Y bueno, vamos a ver vamos a ver la relación con Weiner, ¿verdad? A ver si si es que no terminan colisionando y pueden trabajar juntos. Eso lo vamos a saber después. Bueno, entonces, ¿qué más de Cerro en esto? Esperar. No hay otra. Sí, esperar, Carlos.
Sí, yo creo que hoy la conferencia de prensa va a ser importante para ir sabiendo los detalles, pero reitero, así como lo mencionamos ayer, lo de Diego Martínez, hoy es uno de los candidatos principales y hay que estar atento a lo que pueda mencionar hoy en conferencia de prensa el gerente deportivo, Gabriel Weiner, que hoy va a ser presentado oficialmente en conferencia de prensa acá. Bueno, perfecto. Quedamos por acá de momento, Ernesto. Dale, Tano, perfecto, hasta cualquier momento, porque la información es así, Tano, así que empezamos el trabajo de investigación y cualquier cosa volvemos de vuelta con ustedes, Tano. Bueno, un abrazo, Ernesto. Mi contacto en Cerro me dice que sí o sí esta semana va a tener técnico, Cerro. Esta semana. Bueno, ayer dijimos que el factor tiempo juega un papel preponderante en este tema. Bueno, el contacto en Cerro me dice sí o sí, Benicio, esta semana. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo escuchamos a Robert y ya seguimos. Para cada dolor hay un quitadol, así que no te olvides, Yopushube Quitadol es el Asca, nuestra calidad, su seguridad. No hay nada mejor que disfrutar de tu pasión recorriendo caminos de tierra, sintiendo la adrenalina y la conexión con la naturaleza, con tu auto asegurado y por sobre todo, equipado como más te gusta. Asegura tu auto en Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equiparlo. Contacta a tu agente o escribinos al WhatsApp 0982-280-818. Acepasa Seguros. Si vos sos todoterreno, tu auto también. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, los disfrutamos distintos. Con Shorty Beat, carne 100% chaqueña, costilla, tapa cuadril o un delicioso vacío. Y no puede faltar el choriqueso Shorty, el auténtico, el original. Encontralos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer. Nuestro asado es de selección. Shorty Beat, sponsor oficial de la albirroja. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando el tereré o preparando el asadito, prende los espirales y sticks Matiris, el que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Dermagloss Hombre, crema gel hidratante más aftershave, hidrata, suaviza, calma y refresca. Dermagloss, cuidamos tu piel. Buenobank creó el plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Buenobank, el banco de todos los paraguayos. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo. Gondwana, más que agua, una joya. Bien, y Diego Martínez, el ex técnico de Boca, ¿cuál es su trayectoria? ¿Qué ha dirigido hasta el momento? Vamos a fijarnos un poquito, vamos a compartir con la audiencia el recorrido que ha tenido Diego Martínez hasta el momento, que pasa a ser entonces en este momento el principal candidato. A mí me dicen candidato 1. Entonces significa que lo de Pellegrino ya está caído, ¿verdad? Como lo sospechábamos. O perdió demasiado terreno. Por una cuestión de tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, arrancó en Boca, justamente dice entrenadores juveniles en el año 2015. Ituzaingó como entrenador, Cañuelas también como entrenador, Comunicaciones, todo es ascenso argentino, ¿verdad? Midland, Estudiantes, este estudiante de Buenos Aires. De Buenos Aires, sí, Buenos Aires todavía. Después en Godoy Cruz, Tigre, Huracán y Boca. En cuanto a Tigre y Huracán hizo buen trabajo, por eso lo llevó Boca. A ver, en Tigre estuvo del 11 de enero de 2021 al 14 de junio de 2023. Estuvo 2 años y medio en Tigre. Sí. En Huracán, desde julio de 2023 hasta diciembre de 2023. Ahí lo llevó Boca. Sí. 6 meses. Sí, pero que hizo una buena campaña y creo que rompió el contrato de Huracán. Y ahí lo llevó Boca. Pero la absorbió Boca, ¿no? Y Boca estuvo 9 meses, casi 10 meses. Es que los equipos grandes te devoran. Los equipos grandes no te perdonan. Él perdió mucho crédito en ese partido con Cruzeiro de Copa Sudamericana, donde quedó fuera Boca. Ahí perdió mucho crédito. Sí. La mayor cantidad de partidos dirigidos fue en Tigre.
que fueron justamente esos 2 años y medio. Después en Boca 45, en Huracán 23, después en Estudiantes de Buenos Aires también 27 partidos. Es un entrenador joven. Pero altas y bajas en materia de instituciones. Por supuesto el techo Boca, ¿no? Pero después Cañuela, Estudiantes está cerca de Vélez. Cerca de Vélez pasando la General Paz ya para el lado de Ciudadela. Sí, pero son sus inicios, profe. Uno debe empezar en el... No. Yo te estoy en diciendo, ese sentido, claro, uno no puede y más en la desmeritar. Argentina. Yo creo que... No, yo no desmerito, digo nomás que estuvo de todo un poco. Sí. No, pero por sobre todo, hay que mencionar que Boca lo estira de Huracán en un momento bueno de Diego Martínez. Diego Martínez era uno de los técnicos bien conceptuados, o por lo menos, particularmente tengo un buen concepto. Su equipo siempre relativamente han jugado bien. Ese partido que habla Jotita, que Boca Cruzeiro, a los 1 minuto y medio ya fue expulsado el peruano. Advíncula. Jugó con 10 hombres casi todo el partido. Aguantó y en tanda de penales quedó fuera. Fue su mancha en esa situación que venía arrastrando ya dentro del campeonato, que no logró consolidar, y viene arrastrando. ¿Cuántos técnicos Boca ya se ha devorado en estos tiempos? Pero también no es una culpa. Eso fue como la gota que como el vaso, porque Boca, jugando un partido en la Bombonera, no recuerdo contra quién, ganando ese partido clasificaba directo, no iba a jugar contra el Cruzeiro. Sí. Y ganando el partido Boca 1-0 o 2-1, algo por el estilo, Boca tiene un córner a favor y terminaba el partido. Tira el córner Boca, de ese contragolpe lo empata el equipo, que creo que era un equipo brasileño, si no estoy equivocado, un equipo que compartió grupo con Boca. Le empata el partido y ahí lo obliga a Boca a clasificar segundo y por ende jugar el repechaje con el Cruzeiro. Y se elimina. Tiene menos recorrido que Pellegrino. También hay que decir que es un poco más joven. Sí. Diego Martínez estaba entre los 46 y 47 años y Pellegrino está por encima de los 50. Pero Pellegrino ya tiene un rodaje europeo, por eso es lo que es importante recalcar. Los que cruzan el charco, hablando mal y pronto, le cuesta regresar a nuestro continente, y más todavía si vuelven, lo vuelven en Argentina. O Brasil. Sí, pero aceptó pues la reunión. Si acepta la reunión, pues es porque algún interés debe tener. Así nomás, después no puede llegar a un arreglo, no, pero interés tiene que tener para recibirlo. Pero a lo mejor lo recibió, no quiso ser descortés. Nunca hay que cerrar ninguna puerta, digo. No, pero al final... Acá me pasa el dato, Fernandito Mongeló, el partido contra Fortaleza. Sí. Que lo estaba ganando Boca en la Bombonera, y en el último córner, que lo mataron a Diego Martínez, ¿cómo ganando el partido, clasificando primero? Vos, en la última pelota del partido, mandás a todo tu equipo a cabezar y encima tirás el centro. Y lo terminaron... Pero suele pasar eso, o sea, en el sentido, la experiencia te va a marcar en algún momento dado que... Pero y eso le pasó a Palermo también con Olimpia. Claro, en aquel partido con Sol de América, correcto. Claro. Que Olimpia, ganando el partido en dos, tres contragolpes, mandó toda su fuerza aérea y quedó descompensado. Pero la experiencia después nunca más se lo vio. Claro. Mandó a sus dos laterales y quedaron solamente los centrales. Y ahí una contra del Sol, 3 contra 2, y hace el gol, creo que fue el capitán. Ustedes saben de que me gustaría romper un poco hoy el protocolo. Sí. Me gustaría saber qué dicen 10 cerristas. ¿Qué les parece Diego Martínez como el cuando yo pido 5 llamadas, hermano. Y no hay llamadas. ¿Y cómo va a ser? Mensajes, sí. Ahora mensaje. 10 WhatsApp, 10 audio. Y podemos meter. Vamos a habilitar. 10 mensajes de cerrista quiero sentir, quiero escuchar un poquito qué les parece Diego Martínez como probable entrenador. O por ahí, si de repente no quieren hablar de Martínez, pueden tirar otro candidato. Pero específicamente queremos saber qué le parece a la gente de Cerro si Diego Martínez es el próximo técnico de Cerro Porteño. Vamos a hacer una breve pausa, le damos tiempo a los oyentes para que empiecen a escribirnos, ¿sí? Lo escuchamos a Robert y ya seguimos.
Volvió la exclusiva colección de autitos Ferrari en las estaciones Shell, con nuevos modelos únicos, no te quedes sin el tuyo, disponibles solo en Shell. Golazo de Lactolanda, con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Porque cada póliza vendida se transforma en un árbol plantado en el bosque Aiza. Comunícate con tu agente de seguros o escribinos al WhatsApp 021-617-8000. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Tower Mareté, fabricación de torres para radio, AM, FM y televisión. Llama al teléfono 81-306-964. Tower Mareté, lo mejor en torres. Arranca el año con una camioneta 0 kilómetro. Cargando en Copetrol desde 150.000 guaraníes ya participás. Y si cargas a superaditivada, tenés doble chance. Entérate más en nuestras redes. Copetrol, vamos. Ensuciaste toda la sala con tus amigos después de reunirse a ver el partido de tu club y apareció tu mamá detrás de la cortina para preguntar: ¿quién va a limpiar todo esto? Tranquila, mamá, con Pinoleche, que deja todo brillante e impecable, porque Pinoleche limpia, desinfecta y perfuma. Tu aliado para el hogar, Pinoleche. Decidí calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Hipogloss VL restaura y cicatriza todo tipo de heridas leves como raspaduras, cortes, quemaduras superficiales, irritaciones o eczemas. Hipogloss VL, cuidamos la piel de toda la familia. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Amigo Operativa. Para más info o en redes, llama al 519-9000. Medalla Milagrosa Amigo Operativa. Seguí la emoción de cada partido y grita los goles de tu equipo con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Estás a solo 6 números de volverte millonario. Este domingo el pozo estimado es de 2.440 millones. Elegí ya tus 6 números de la suerte. Regístrate en www.megaloto.com.py o juega con tu quinielero en los locales de Pago Express, Aquipago, Infonet Cobranzas y VGs de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Bien, seguimos en Deporte Total. Mejor si son audios, si envían mensajes va a ser un poco complicado dar lectura, pero igual producción me puede comentar, yo comento al aire. ¿Cayeron los audios? Vamos a compartir, vamos a sentir qué dice la gente de Cerro. Muchachos, de acá desde la Argentina les saluda Juan. La verdad que Diego Martínez es la mejor opción entre Pellegrino, que es un técnico que tiene un estilo de juego muy diferente al de Martínez, y convengamos que tampoco Pellegrino ganó nada, dirigió mucho pero tampoco ganó nada, y Martínez es un técnico en auge y creo que también dijeron, Boca se devoró muchos técnicos en esos tiempos, pero por una cuestión dirigencial con Riquelme y demás. Diego Martínez sería una buena opción para Cerro Porteño. Bueno, un voto a favor desde la Argentina para Diego Martínez. Y supongo que habla con propiedad, porque y ahí claro, dirigir in situ, todo ese tipo de cosas. Sí. Vamos. Diego Martínez no es mal técnico. Estuvo muy presionado en Boca, pero hizo bastantes puntos. Yo no me parece un mal técnico. Ahora usted me pide mi opinión. Si va a buscar la Argentina, uno era Eduardo Domínguez, el otro era el Chacho Coudet, son caros, ¿verdad? Pero son buenos técnicos. Y el que a mí me gusta, creo que para Cerro sería bueno, es el ruso Zielinski. Que todos sus equipos son duros. Es imposible ganarle fácil a los equipos de Zielinski. Sí, es cierto. Buenas tardes a la mejor mesa deportiva del país, de la 780. Sé legalmente a preferir de Leonardo Astrada para Orgullo del Cerro, porque Martínez ni que pega, no, nada, y técnico Cerro, ¿verdad? Cerro y Cote de técnico entender, o Imago y Pepe entender, o un buque, y Cote de presidente activo también. Legalmente, lastimosamente con el presidente que tenemos, este año el presidente de la República. Tengan buenas tardes. Buenas tardes a la mejor. A ver. Vamos al siguiente. Demasiado sencillo, sencillito con el tema de Don Cerro. Vos podés traer 4 Guardiola, traer sentados ahí en el banco de suplentes y dirección técnica, y si no tienen jugador, ¿qué van a hacer? Ahí tenés Tiburón Torres, ya está ya.
Si es que no, pero si vamos a irnos por marketing nomás, bueno, puede traer a Bielsa, porque en marketing, pues, golpe de marketing lo que quiere hacer Cerro ahorita, ¿no? Ahí está Néstor Torres. Y ya está, ya. Y yo no sé si esto es marketing, no sé si alcanza para hacer marketing. Dirigió 9 meses Boca. Uy, no ha salido campeón. O sea, yo no encuentro ningún tipo de marketing aquí con este entrenador. Es más, me animaría a decir que acá en Paraguay hay mejores alternativas. Y vos me das a elegir a mí. Acá yo. Sí. Vos me das a elegir a mí Julio César Cáceres o Diego Martínez, yo te digo Cáceres. Con los ojos cerrados, ¿no? Mira, te respalda este oyente que me escribe a mí. Tendría que escribir ahí en el Cáceres, Julio, Troadio, Botellón, Tiburón, cualquier otro técnico paraguayo es mejor que estos paquetes que no quieren meter. Sarabia, Florentín, que ahora parece que no continúa en Pasto. No, cualquiera de esos para mí es más potable. Sí. Pero este no es un golpe en la mesa que se dijo que iba a hacer la dirigencia de Cerro. Está muy lejos de ser un golpe esto. A ver, ¿tenemos más? Quedan 4 lugares. O sea, ¿no te impresiona Martínez? No. En la Argentina, y bueno. Ni siquiera el apellido, pero hermano. Pero que, o sea, ¿cuál sería un golpe, Tano? ¿Qué entrenador sería un golpe? Bueno, Martínez no tiene oferta tampoco en este momento. Y no está trabajando igual que Astrada. O sea, nosotros queremos revalorizarlo porque dirigió 9 meses Boca y en la Argentina tampoco tiene oferta. Y tampoco está trabajando. Está bien, pero Astránico tiene 2 años que no trabaja, hermano. ¿Cuándo dejó yo estoy seguro que Diego Martínez, Diego Martínez en 2 o 3 meses va a volver a trabajar en Argentina. Eso es casi seguro. En ese sentido. Va a tener... Allá tampoco. Pero ¿qué es realizar un golpe? Hoy, si pensamos traer un técnico caro, o por lo menos que está en un nivel que vamos a decir con un pensamiento que para Europa no te va a querer venir a Paraguay. Eso es una realidad que nosotros debemos ser conscientes. Claro, eso por un lado. Por el otro lado, ¿de qué te sirve? Te grafico de esta manera, Gustavo. ¿De qué te sirve, perdón, tener un gran general y no tener ejército? De nada. Y además... El general te tiene que traer los soldados. O sea. Ahí el general va a conformar su ejército. Ese es importante. Bueno, está bien, pero vámonos a la realidad. Y ¿sabes qué? Contigo ya gastamos el 70% de nuestro presupuesto. 30 nomás ya queda ley. No, espera. No. Me extraña que sea sonso. ¿Qué? Me extraña que sea sonso. Si vos, sí, sos sonso. Si vos vas a traer a un entrenador caro, que vos sabés que tiene mucha experiencia, que ganó título, vos sabés que ese técnico no va a venir a decirte, no, yo me quedo con los juveniles y me quedo con lo que hay y yo me las arreglo. Ese tipo tiene una espalda y tiene una trayectoria que proteger. El tipo te va a decir, perfecto, ya está, listo, me voy yo. Yo quiero 5 refuerzos. Pero 5 refuerzos, bueno, acá yo te paso los nombres. Y sobre esto vamos a ver. Y si no son 5, son 4. Pero esto es lo que yo quiero. No te va a venir un tipo de afuera ya galardonado a decirte, no, tranquilo, yo con los pibes me arreglo. A ver, no, que se quede. ¿Qué sé yo te puedo decir? Enzo Jiménez. No, que se quede Enzo, yo con Enzo me arreglo, ¿no? Ya está, wow. Y vamos a pelear la fase previa de la Copa y vamos a pelear la fase de Grupo de Libertad. Dale, Benicio, no. No, escúchame una cosa. Vos mismo cuando te vas a hacer tus congresos y tu charla y todo lo demás, si te llevan a un lugar donde ni siquiera hay parlante, a lo mejor vos no vas a hacer tu cosa si vos sos un tipo con caché elevado. No. Bueno, ahí tiene que haber un, ¿cómo se llama? Ahí lo que micrófono, buen sonido. Allí se comete el error. Cualquier entrenador paraguayo va a aceitar el momento y con el plantel que tiene Cerro Porteño actualmente. Permítame, tenemos un invitado a la mesa. Está nuestro colega Tato Aguilera. Tato, bienvenido a Deporte Total. Te recibe el Tano. ¿Cómo estás? Hola Tano, ¿cómo te va? Un buen día, espero que se encuentren bien por allá. Todo tranquilo, acá estamos en Boca esperando que termine la práctica matutina, aguardando por la última jornada de fútbol argentino, que será este fin de semana. Bueno, gracias por el tiempo, Leandro. No queremos robarte muchos minutos, queremos apelar un poquito a tu experiencia. Aquí se habla de que Diego Martínez podría ser el próximo entrenador de Cerro Porteño. ¿Qué podrías comentarnos de este técnico argentino, Tato? Es un técnico que le gusta mucho el buen juego, que le gusta mucho la tenencia de la pelota, la posibilidad de generar
situaciones de gol que arranquen desde el arco hacia adelante. Obviamente todo indica y depende de los jugadores que tenga, pero por lo menos el proceso que tuvo acá en Boca, que fueron casi 9 meses, logró que por momentos Boca vuelva a jugar bien, vuelva a tener buenos pasajes de fútbol, principalmente en el primer semestre. Ya en el segundo no arrancó bien y terminó fuera de la Sudamericana, y creo que fue esa situación particular y la mala campaña en la liga que lo llevó a que Boca decida que no continúe. Pero sin dudas que Diego Martínez es un entrenador que, si le dan la posibilidad y las herramientas para poder trabajar, puede cambiar la cara a cualquier equipo. Bueno, a esto tenemos que sumar un poquito esa irregularidad o inestabilidad deportiva en Boca, ¿verdad? Que se terminó devorando a varios entrenadores. ¿Vos creés de que, o hay gente en Boca que creyó de que se apuraron con sacarlo a Martínez, Tato? No, porque ahora Fernando Gago está logrando los objetivos que, si los trazabas antes, eran difíciles de lograr. Por ejemplo, en la liga, estar bien posicionado en la tabla general, y Boca tiene chances de jugar la Copa Libertadores de América, de arrancar en la fase 2 o de clasificarse de manera directa, dependiendo quién sea el campeón el fin de semana en el fútbol argentino, en la Liga Argentina, por lo que no sienten que se hayan apurado en la salida de Diego Martínez. Notaban que Diego Martínez, después de los partidos de Racing y River, ya no tenía esas fuerzas como para darle algo más al plantel o conducir el plantel y que le reaccione el plantel. Bueno, con ese programa en Boca decidieron rápidamente un golpe de efecto, cortar con los servicios de Diego Martínez, que renunció después del juego frente a Belgrano, y hoy está Fernando Gago intentando que su equipo logre llevar adelante, llevar a cabo la idea futbolística que tiene, que son similares, pues son técnicos que les gusta presionar mucho arriba, que les gusta tener la pelota, generar juego y, por sobre todas las cosas, que sean equipos protagonistas. ¿Y Diego Martínez como entrenador es un entrenador que pide o se adecua a las posibilidades económicas de la institución, Tato? En Boca se adecuó, sin dudas, a la institución y a lo que le trajeron, pero solicitó algunos nombres. Finalmente en Boca no se los trajeron, porque en Boca los refuerzos los decide el presidente Juan Román Riquelme con el Consejo de Fútbol, pero en el caso particular de él, yo creo que esta situación que vivió acá en Boca probablemente le sirva de experiencia, y no sé si en otro club va a permitir que le traigan los refuerzos sin incidir por lo menos en algunas incorporaciones que siente son claves para armar su equipo, ¿no? Eso es muy importante saber, o sea, ese tipo de decisiones quiere formar parte también Diego Martínez, ¿no? Sí, a la hora de contratar. En Boca lo hizo poco, pero bueno, no le fue bien en la segunda parte del año, no llegaron por los refuerzos que él quería, se adaptó obviamente, pero para mí esa situación particular no sé si lo volvería a permitir en otro club. Entiendo. ¿Sabes, Tato, si él mantiene su cuerpo técnico o se ha diluido? No, mantiene todo su cuerpo técnico. Está Bardaro, está González como colaboradores principales, está Conte como preparador físico principal, y el entrenador de arqueros es Pablo Campodónico. Tiene un cuerpo técnico numeroso, son como 9 personas. Acá a Boca desembarcaron todos. Entiendo. Tato, para finalizar, ¿sabes algo del pensamiento de Boca con respecto a Bruno Valdés? La idea es que se quede allá, por lo menos un año más. Saben que la recuperación de la rodilla la está terminando de hacer o ya la hizo, pero quieren que juegue más, y si Cerro Porteño desea extender el contrato y el préstamo por un año, en Boca no van a tener problema. Ya pasará a ser directamente un acuerdo económico entonces, ¿no? Lo que faltaría. Sí, si Cerro Porteño quiere que siga allá, Boca no se va a oponer, porque aparte no quieren ocupar cupos de extranjeros con la vuelta de jugadores en este mercado de pases. Perfecto. Tato, gran abrazo, gracias por el tiempo. De nada, Tano, abrazo, que sigas bien. Igualmente, Leandro Tato Aguilera, colega periodista argentino que cubre todas las actividades del Club Atlético Boca Juniors. Bueno, para él es de lo que vio, de lo que lo tuvo ahí cerca, es un buen entrenador. Interesante. Jamás te va a decir lo contrario. La pelota. Ese es casi el mismo concepto que veníamos manejando, particularmente el trabajo que venía haciendo en Huracán lo hizo bastante bien. En Boca también mejoró Boca futbolísticamente. Intentó. Sí. Pero no le salió.
Pero ahí dio un detalle importante. En Boca le impusieron los jugadores. Peor todavía. Los refuerzos. Los refuerzos. O sea, en Boca hay un sistema de trabajo. Sí, que igual de Cerro. Eso no sé. El Cerro contrata más la dirigencia que el entrenador. A diferencia de que Boca tiene a Riquelme como presidente. Eso no sé. A Serna como uno de los miembros del consejo. Sí. Al patrón Bermúdez. Sí. A ver quién es. El negro Ibarra. Chelo Delgado. Y que creo que alguito ganaron. Algo en Boca ganaron. Con esa comparación no hay más absolutamente nada que bueno, decir. pero Mejor lo tampoco escuchamos a Roberto. por esa razón, pero eso es lo que a mí a veces me exacerba. A veces tira datos, Jotita, y uno dice, uno queda todo anonadado, todo embobado, y lo dijo Jotita, hermano. Pero todo eso que él nombró, ganaron, pero lo que quiera, en Boca, figura, leyenda de Boca. Pero eso no quiere decir que ahora Boca sea la octava maravilla del mundo, hermano. No, y aún con eso no le está alcanzando. Imagínate a aquellos que no tienen. Hoy no le están dando la tecla exacta. Yo a lo que voy es... Dios mío. Que son tipos que algo saben de fútbol. Sí, yo no discuto. Amaro, saben lo que es un vestuario, sabe cómo pero se siente a el veces jugador. no alcanza por eso. Yo no te estoy diciendo que alcanza, porque con ese criterio vos, qué sé yo, pones a un exjugador de fútbol como presidente y ganas todo. No es así. Pero andate nomás a los grandes ejemplos. Y te saco Boca, entonces, ya que no te gusta. El Real Madrid, ¿quién era su gerente deportivo? Valdano. ¿Y Valdano qué era? ¿Arquitecto? No vaya a ser irónico tampoco conmigo, hermano. No sé cómo Valdano, te puedo explicar. Pero eso hace 25 años lo de Valdano. El Inter de Milán hoy, ¿quién es su gerente deportivo? Su vicepresidente, que es el que hace las gestiones para contratar y todo lo demás. El que lo llevó a Lautaro Martínez al Inter de Milán. Zanetti. ¿Zanetti? ¿Qué es Zanetti? ¿Médico cirujano? Pero primero, luego que elegiste mal el ejemplo. A Julio Dos Santos lo tienen ahí a un costado. Yo no creo que la dirigencia de Cerro le pregunte a Julio Dos Santos qué te parece esta contratación. Pero ya pusiste mal ejemplo en el fútbol italiano. Si ponía el Milan, sí, pero el Inter, justo el Inter... En el Milan hoy está Zlatan. En el Milan está Zlatan. Y bueno, que algo también jugó, ¿verdad? Y bueno, ¿y por qué no saltaste vos? ¿Por qué tengo que saltar? Y porque puso ejemplo el Inter, hermano. Yo no tenés sangre, pido en la cara. Él hace bastante tiempo. Yo a lo que voy es a lo siguiente, para explicarme, para que puedas entender el espíritu. No está hoy para captar, parece. Sí. Me está ironizando. No, te digo nomás. En esos clubes, como ya te los mencioné, el Paris Saint-Germain era otro que tenía este jeque árabe que tiene una fortuna, pero su gerente deportivo era Leonardo, el brasileño. Sí. ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde apunto? ¿A qué me refiero a dónde apunto? ¿A qué me refiero a dónde apunto? Que los tipos de mucha plata, que no están mamados del fútbol, que tienen a ese club como una inversión, entre comillas, juguetito, capricho, son conscientes de que no saben nada de fútbol. Más allá de observar un partido y ver que la pelota entra en el otro arco y por ende su equipo está ganando. Son tipos que tienen mucha plata, pero que el conocimiento de contrataciones y todo lo demás lo hace el gerente deportivo, que es un exjugador de fútbol. Está perfecto. ¿Me explico? Me parece bien. Ese es el ojo del amo. Muy bien. En representación del amo. Volviendo al tema original, cuando yo dije, y lógico que Tato no va a tirar tierra por encima de Diego Martínez. A eso nomás voy. ¿Por qué tanto escándalo? No va a decir, ¿vos escuchaste alguna vez un argentino, un uruguayo hablando mal del compatriota? Solamente nosotros los paraguayos, entre nosotros, nos comemos todo. Pero cuando hablan distinto y diferente, y escuchame, Pepe, dirigente, presidente, cuando te habla así, y nosotros nos quedamos todos anonadados, todos embobados. Como dijo Chiqui Arce ayer. Así mismo es. Bueno, dejémoslo ahí. Pero así nomás es el tema. A eso nomás me refiero, de manera puntual. Y Tato, lógico. Porque si es como pintó, voy a esto nomás, si es como tanto como pintó Tato, ¿por qué lo sacaron de Boca? Si es toda una maravilla.
Y no sé, la producción también lo buscó a Tato. Bueno, respeto eso. Así como lo sacaron respeto el trabajo del compañero. Así como lo sacaron a Bataglia, así como lo sacaron al Negro Ibarra, así como lo sacaron a ver, ¿quién te puedo decir? En su segunda vuelta Russo, en Boca. Boca, últimamente, es el Cerro Porteño de Argentina. Sí. ¿Qué sos xenófobo también ahora? ¿Sos xenófobo también? No, estoy diciendo el caso puntual de Martínez y el caso puntual de Tato. Eso nomás voy. Ellos, y me parece, es más, estoy a favor de esa conducta, estoy a favor de cómo bajan esa línea. Por supuesto, porque eso es ser condescendiente con el compatriota. No le va a echar tierra, pues. Al contrario, llévenlo, que es muy bueno. No, por favor. Puede ser el salvataje de Cerro Porteño, hermano. Puede venir a refundar ese plantel azulgrana. Tampoco es la exageración. Eso ya estaba refundar el plantel, dije, es el club. Una vez el profe Córdoba dijo, vamos a refundar el club y ahí pero él dijo refundar Olimpia. Sí. Yo dije refundar el plantel. Hay que aprender a escuchar, hermano. Soy exagerado, como siempre. Él en ningún momento dijo eso. Él habló de las bondades de Martínez, como le gusta que jueguen sus equipos y sacarlo a Boca. Yo vi los partidos de Diego Martínez dirigiendo a Tigre. Y Tigre jugaba muy bien. Sí, hay buenos técnicos en Ameliano, hay buenos técnicos que dirigen a eso voy. Pero claro, por eso lo lleva a Boca. No es que Boca hoy un día se levantó Riquelme y dijo, ay, qué macana voy a hacer hoy, y vamos a traerlo a Martínez. No, él venía con unos antecedentes que eran muy interesantes. Lo de Tigre, lo de Huracán, y por eso rompe el contrato Martínez con Huracán, porque va a Boca. Algo que puede ocurrir acá también en nuestro fútbol. Si vos lo llamás a un entrenador de General Díaz para que te dirija a Olimpia, se te va a ir. Porque la seducción de Olimpia Cerro es enorme. Entonces se te va a ir. Ahora, ¿qué ideología tiene él? Tato habló de la ideología de Martínez. Le gusta el juego de posesión, le gusta que su equipo juegue lindo. Después, que le salga o no, ya es otra cosa. O sea, entonces, más de lo mismo de Cerro, ¿verdad? Entonces, acá la realidad acá no es que tiene que jugar lindo, acá tiene que ganar. Acá tiene que ganar por sobre todas las cosas. Acá no sabemos quién es el indicado para Cerro. Perdón, Tano, ¿para qué? ¿Para qué? No, sí, me voy a enojar y te voy a dar con todo porque me estás cansando. Puedo decir, acá tiene que ganar nomás. Acá tiene que ganar nomás. ¿Para qué? ¿Para que vos después le digas que es el menos malo? No. Claro, y le va a decir. No. ¿Por qué no? Eso saca de contexto mi frase. ¿Qué pregunto? No, y está equivocado, sacar de contexto mi frase. Y está sacando de contexto mi frase. No. Porque puede ser en la temporada 2023. Te doy un ejemplo concreto. La temporada 2025 puede ser una temporada en donde crecimos hacia arriba, no hacia abajo, todo emparejado. Este campeonato de clausura, apiñadito estuvimos. Apiñadito, pero hacia abajo. Hacia abajo. ¿Por qué decía hacia abajo? Y pues a la pucha. ¿Con cuántos puntos salió campeón Olimpia? ¿Con cuántos puntos? Te hago una pregunta. Para analizar. Para analizar. Espera, vamos a la idea central y termino nomás esto. Después te hago una pregunta. Bueno, termino nomás esto. Vos decís, sí, para que vos digas sea campeón Cerro del menos malo. Te voy a la pausa. Cuando terminé, ya pues dijiste que iba a terminar hace rato y no terminaste. Yo te iba a decir algo también porque tengo para refutarte. Eso no le decía Jotita. Jotita puede hablar. Ahora voy a la pausa. Jotita, y mandá la pausa. Y terminá con lo que vas a decir. Claro, pero es Jotita. Terminá, pues. Terminá lo que vas a decir. Y no voy a decir más entonces. ¿Qué es lo que vas a decir? Decí ya. Pero más, no hay forma de decir un poco más corto. Tergiversa Jotita. Tergiversa, bastardea. ¿Por qué? La expresión del menos malo. Quiere decir que si Cerro es campeón de la apertura, va a decir que es campeón el menos malo. Pero si el campeonato es realmente competitivo y hay puntos altos y grandes partidos, entonces no puede decir eso. Esa frase no tiene validez. Ahora, si Cerro Porteño le está ganando a Olimpia, le ganó a Libertad, pero se va a Carendú a perder su compromiso, un equipo que no es competitivo, entonces, por favor, entonces ahí sí tiene razón la frase, el menos malo. Porque eso ocurre con nuestro equipo, nuestro campeonato. De repente
digamos, gran partido ante grandes rivales y después se va a perder ante un rival de menor cuantía. Esa es una constante, un común denominador en el fútbol paraguayo. Te voy a retrucar después. Y bueno, ya dije, hermano. ¿Ya está? ¿Ya está? Bueno, podemos ir a la pausa entonces. Chorizo parrillero Upisa, ahora que probaste te gustó y no puede faltar en la junta con amigos. Variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Citrón detergente lavavajillas cumple con los más altos estándares de calidad con una fórmula concentrada de alto rendimiento, aportando una limpieza superior por utensilio de cocina, eliminando de la superficie todo tipo de grasas rebeldes. Con su alto poder desengrasante y efectividad, rinde por 4, siendo así el aliado número 1 en limpieza, confort y practicidad para las cocinas paraguayas. Citrón, el máximo poder de limpieza, toda una familia de productos a tu disposición. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjetas de crédito Cabal. Descarga ya mismo desde Google Play y App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Ford Ranger desde $33.900 en Taperu Villá, la picata más equipada del mundo, con 5 años de garantía, raza fuerte para vos. Vehículo Jabal en Pamosa, más de 4 décadas paso a paso en servicios lo mejor. Comecipar celebra sus 52 años. La cooperativa celebra su aniversario con una promoción especial para sus socios. Por eso ahora por cada crédito que desembolsas, participas en el sorteo de un Kia Sportage 0 km 2025, un paquete de viaje a Cancún y muchos premios más. Consulta las bases y condiciones en www.comecipar.coop.py. Comecipar, 52 años liderando con valores. La empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación Mayor Otaño y María Auxiliadora. Consultas al 84-845-901. Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero. Comunicate al 021-584-857. Hierromat, 40 años forjando éxitos. Descubrí cómo Aseguradora Tallí puede acompañarte. Aseguradora Tallí, viví seguro, viví mejor. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual sigue matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación a tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Son las 12:36. ¿Qué le va a responder, Otita, para terminar ya este? O sea, no vamos a hablar todo el programa de Cerro, de la problemática de Cerro. Nosotros no estamos para solucionar problemas. No, pero en relación nomás, antes que Otita. ¿Otra vez? No, espera un rato. Espera si él suele va a seguir hablando. Él planta bandera siempre. Él planta bandera. Pero quiero decir, no es referente a Tato. ¿Otra vez? Que la producción, no sé por pero qué. Dejarlo en paz, pobre Tato, que nos dio una manito. Pero, como tiró Flores, le tiró. Porque saben venderse, se protegen entre ellos, hermano. Se protegen entre ellos. Así nomás. Bueno, habla nomás ahora, Jotita. Yo te doy pie. No se puede hablar de vos. De tu escuela, va reel para adelante, reel para atrás, reel para adelante. Va a hablar otro, reel para atrás. Volvé a pisar. No sé. Al final lo único que saca es su cebolla. Sí, y después se le dice vamos a la pausa porque consume todo el tiempo y se enoja. Al final, ella te dije ayer, da más vuelta que pedo de caracol. Habla así. Te hago una pregunta. ¿Por qué decir que fuimos para abajo y no para arriba? Porque no. ¿No será que los equipos a quienes antes Olimpia, Libertad, Cerro lo goleaban hasta sin inconvenientes han crecido? Ejemplo, 2 de mayo. ¿Cuántos partidos perdió el 2 de mayo con Olimpia? ¿Cuántos partidos perdió el 2 de mayo contra Cerro? ¿Cuántos partidos ha perdido el 2 de mayo ante Libertad? ¿Cuántos partidos perdió Nacional con Cerro, Olimpia y Libertad en el torneo de clausura? A la prueba me remito. Déjame terminar. ¿Cuántos partidos perdió? No, yo... No vaya a la pausa. No, te hago la pregunta. ¿Cuántos partidos perdió Nacional con Olimpia? ¿Cuántos partidos perdió Nacional con Cerro y cuántos perdió con Libertad? Entonces, a lo mejor, en vez de mirar el vaso medio lleno, yo hago esa pregunta, porque mira que yo miré unos cuantos numeritos.
No es que antes el partido de Olimpia Nacional, por plantel, por esto, por lo otro, era partido ganado para Olimpia, era partido ganado para Cerro, era partido ganado para Libertad, porque yo recuerdo que Libertad ganaba los partidos 1-0 sin jugar bien, y vos decías, la jerarquía del individual de Libertad, pero Libertad tampoco jugaba bien y no era el menos peor. Entonces yo lo que creo es que los equipos que antes se veían como muy débiles ante los otros equipos, o a lo mejor te crecieron. 2 de Mayo, Nacional, 2 de Mayo, Nacional, que estuvieron ahí peleando el título. Ameliano Ameliano, que siempre está ahí complicado, que ahora hizo una campaña extraordinaria con Aldo Bobadilla, que siempre le gana a Olimpia, por ejemplo. Entonces, no es que esos equipos como que le hicieron más frente a los grandes. Voy a responderte de esta manera, lo más suave y lo más tranquilo posible. Por favor, con poder de síntesis, Benicio, porque después tenemos que cambiar de tema y te doy una pausa. Por favor, ¿puede ser? Sobre todo, profe, para después no... ¿Puede ser? Bueno. Tenés todo el tiempo del mundo, pero comprimido. Bueno. ¿Se entiende? Muy bien. En primer lugar, me da la sensación de que Jotita hoy vino con la intención de tomarme examen. Pues esa es la forma. Me está dando pedagogía. Me está enseñando él. Él cree. Los factos. No. Ay, ese es el término ahora de los chetos de la nueva generación. Te tiro factos, escúchame, loco. Vamos a hablar toda la tarde de lo que usted está analizando, porque se puede analizar de ambos lugares, de ambos costados. Yo le recuerdo a Jotita, le voy a hacer tragar su mismo veneno, su propio veneno, le voy a hacer tragar. Porque él mismo fue uno de los que se adhirió a esta línea de pensamiento. 2 de Mayo tranquilamente podía haber sido el campeón. Y 2 de Mayo se dio el tupé de ganarle a los grandes, a los poderosos. Buen resultado ante Olimpia, buen resultado ante Cerro Porteño, buen resultado ante Libertad, buen resultado ante Guaraní, los poderosos, los parientes ricos del fútbol paraguayo. Pero esos no son rivales del 2 de Mayo. Y fue uno de los que sostuvo ese argumento el señor Jotita Bernabé. Y le gana a los poderosos, o tuvo buenos resultados, no perdió por lo menos ante los poderosos, pero en su casa fue a perder ante Sol de América, que tenía 4 puntos, y se fue a perder a renglón seguido ante General Caballero en su casa, que estaba caminando al borde de la cornisa para no descender. Entonces, ¿por qué el menos malo? Por la irregularidad de los equipos nomás. En el caso de los de Mayo, su rival no eran los poderosos. A eso voy. Y lo propio acontecía, por ejemplo, me pone de ejemplo Olimpia, y no le pudo ganar a Ameliano, no es su rival Ameliano, pues salió campeón, no es su rival Nacional, que también le ganó. Su rival dio el paso gigantesco cuando le gana en la 5ª fecha a Libertad y en la 6ª le remata a Cerro Porteño. ¿Y quiénes son sus rivales? Y los poderosos. No son los rivales. No. Pero Cerro ganó un campeonato sin ganar esos partidos. Pero, por favor. Vos salís campeón cuando ganás más partidos. Hablemos del clausura. No vamos a mirar más. Pero no es así como vos decís. No. De Mayo no puede perder partidos en el campeonato. No es que está prohibido. Pueda. No es que no pueda. No fue campeón porque no ganó los rivales directos. Pero esperar una cosa, Benicio. ¿Cuántas veces? Va a piondere, Ñemoita, Olimpia, Cerro, Libertad y perder con General Caballero y con Sol, que tenía 4 puntos. Yo te escuché decir a vos varias veces que el equipo grande que quiere ser campeón le tiene que ganar a los chicos. Miento. Sí. Miento. Bueno, pero no mentí. Pero evidentemente que también ayuda. Pero los partidos, la perspectiva del 2 de Mayo, la prioridad es un complemento a ganar a los grandes. Claro que sí, una satisfacción. El equipo agarra confianza, hay un montón de cosas. Claro, te da un estatus diferente. Estatus diferente. Le da esa chapa, como se suele decir. Pero tus rivales en los números, era como dijimos en las clasificatorias para el Mundial. No importa si perdíamos con Brasil, así se va a ir nomás luego. Argentina, no importa si perdemos con Argentina, se va a ir nomás luego Argentina. Bueno, pero nuestro rival era Venezuela, era Ecuador y era Bolivia.
¿Verdad? Y ese mismo concepto se aplica para nuestro campeonato. Y si le ganaste a Brasil y le ganaba a Venezuela, porque vos estás tirando un partido de clausura. Verana, vos tiraste un partido donde el 2 de mayo perdió de local con Sol de América y un partido contra General Caballero que perdió. Recuerdo los dos. Bueno, claro, ¿cuánto perdió? ¿Y el resto? Le ganó el 2 de mayo a General Caballero, no le ganó a Sol de América. ¿Cómo que no le ganó? No, y te pregunto, porque vos te estás acordando de un partido y un partido. Bueno. De 2 partidos los que me acuerdo. No podemos tener la memoria vos, hay 200 partidos ni hay. No. Estás hablando de partidos puntuales. Anda, a los 2 partidos de la apertura, a los 2 partidos de clausura. Lógicamente que 2 de mayo te va a perder partido. Y te va a perder contra Tacuarí también si querés. Sí. Porque las necesidades son diferentes. Pero la irregularidad también. No, Benicio, dentro de esa irregularidad que vos mencionás. ¿Pero es real o no? Espera, dentro de esa irregularidad que vos querés mencionar. Yo por eso te digo, si vos querés analizar desde el vaso medio lleno, perfecto. Yo analizo desde el vaso medio lleno. ¿Por qué te digo esto? Porque vos te sentís más a gusto jugando contra otro. ¿Por qué Ameliano se siente tan a gusto jugando contra Olimpia? Y sí, porque le gana siempre. Le gana siempre. No, siempre no, perdió uno. Le gana siempre. Y hace tu porcentaje. Sí. Y partido TET, partido definición. Una vez le dejó fuera de todo. Bueno, partido le gana a Ameliano. Sí. No se siente cómodo. Sí. Como también yo te puedo decir que últimamente en los clásicos Olimpia se siente demasiado cómodo jugar contra Cerro Porteño. Todo es real lo que decís. Bueno, entonces hay partidos y partidos. Eso no quiere decir que Cerro no le va a ganar más los clásicos a Olimpia. Va a llegar un momento en el que sí le va a ganar. Claro. Y que le va a ganar a lo mejor los 2 clásicos en un campeonato. Pero lógico que sí, Jotita, pero si lógico, si te estamos diciendo todos los días la misma letanía, que el fútbol es lo imponderable, la dinámica de lo imponderable. Ay, Dios. Bueno, entonces, claro, cada partido es una nueva historia, estamos de acuerdo, vamos a lo que es nomás. ¿Por qué dije yo esa frase? Repito, que cayó tan mal y me puse sobre el hombro o sobre la cabeza, donde quieran ustedes, la reacción negativa de los olimpistas. Y yo decía, ¿sabes qué? La verdad, Olimpia campeón, buena ley, Olimpia campeón, porque fue el equipo menos irregular. Eso, menos irregular, traducido, el más regularcito. ¿Estamos de acuerdo? Y no pasaba absolutamente nada. Pero cuando dije el menos malo, entonces ahí nomás fue la semántica, la forma. Pero esa es la realidad. Y a la prueba me repito, cuando vino invitado hace pocos días el propio presidente de la APF, ¿verdad? Robert Harris reconoció, fue un partido, y él como presidente de la APF fue elegante en la expresión, buscó la palabra, dijo, fue un torneo de bajo nivel. De pocos goles. De bajo nivel, vamos a la prueba, vamos al VAR. Por los pocos goles. Ahora, de bajo nivel. Y Paistema ni donde. No, por eso te digo, espera nada. El bajo nivel puede ser poco público en la cancha, que es una realidad y que es lamentable. Le buscamos producción, trabajen un poco para eso, hermano. Qué difícil. Qué difícil. Yo no te estoy diciendo de que el campeonato fue hermoso y extraordinario. Yo te digo nomás, porque vos hablas de irregularidad del resto, pero te dije el otro día, sacalo a Olimpia de esa tabla de posiciones y ve los equipos que estaban por debajo de Olimpia, están todos pegaditos, y si vos lo sacás a Olimpia, el campeonato pudo tener 4 campeones, y de esos 4 campeones no estaba ni Cerro ni Libertad. Aburrido hubiese sido el campeonato si otra vez salía Libertad campeón con 12 puntos de ventaja, Olimpia te salía campeón con 15 puntos. Pero estamos de acuerdo. Olimpia, Cerro. Olimpia, Libertad. Libertad, Cerro. Eso es aburrido. Yo celebro que se haya metido el 2 de mayo y celebro que se haya metido Nacional con un plantel así chiquitito. Yo lo que creo, y estoy convencido de esto, es que para vos lo que fue para abajo, para mí es diferente, porque los partidos que antes para vos terminaban 3-4-0 a favor de los grandes, y a lo mejor hoy terminan 1-0 o terminan empatados. Pero no porque el campeonato se haya ido abajo, porque a lo mejor los equipos más modestos y tomaron ejemplos de otros, Ameliano, 2 de mayo, Nacional. Yo quiero valorar a esos equipos. No, pero quiero valorar a esos equipos. Me pone en el gol está referente a esos equipos. Qué vivo que sos. No, pero qué vivo. Yo no digo eso. Pero vamos a equipararnos hacia arriba, no hacia abajo. Vos ves competitivo. Por ejemplo,
Cuando Libertad, por ejemplo, vos lo que soy injusto. Vos dijiste Nacional de los que mejores juegan el fútbol paraguayo, el de mejor fútbol. ¿Miento o no miento? Y sí. Después dijiste por el 2 de mayo. El 2 de mayo, Sí. el juego bonito. Era mi ficha el 2 de mayo. Te emocionaste y todo. Vamos a cerrar ya ese tema. Lloré y Ya, todo. o Valema. No, espera, ¿y por qué vos tenés que poner límite? Porque yo estoy conduciendo y, opa, estamos hablando de lo mismo hace una hora. Estamos dando vueltas. Se está dando esa misma situación. Esta es la democracia en tu programa. Claro, Se está así dando mismo la misma es. situación en Argentina. Ya O sea, discutimos hace un mes y medio este tema. en Argentina mentira. porque no va a salir Boca y River, el campeonato es malo. Hoy estamos con tres equipos disputando en Argentina. Ahora se despidió de la lucha Racing, que venía a ser campeón de la Sudamericana. Talleres de Córdoba, el ex equipo de Ramón Sosa, está peleando el título con Vélez, un equipo que está acostumbrado a meter canterano. Y ayer ganó Huracán, se prendió la lucha del campeonato. A ver, cerramos. Hay VAR y con este VAR cerramos. Ya, chau. Vamos ya a la pausa directamente digo. con el VAR. Ya dijo uno que se fue hace 35 años. Adelante el VAR. Ya dijo. Y pausa. Cerrando un año muy bueno, deportivamente, institucionalmente, no así del torneo local, porque creo que el torneo local estuvo en un nivel bastante bajo, donde hay cosas que mejorar, pero con... ¿Y porque acá también hay dictadura? Vamos a la pausa, te dije. Sigue hablando. El VAR y pausa. Cortale su micrófono, vamos a la pausa. Hace 35 años que se fue. Se nota que el profe de diario sacó el título, pero nos faltó el contexto del Por algo es mi padrino. No. Sí. Dale, Hace pausa. 35 años se fue. Dale, Robert. Viaja con seguridad, comodidad y placer al viajar solo con Estel Turismo. La garantía, viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra. Consultas al 0983-787-493. Estel Turismo, la magia de conectar. La única con sabor 5 estrellas, Mahou cerveza española por excelencia. Mahou, sponsor oficial del Real Madrid. Ahora todos los materiales que necesites, desde el piso hasta el techo, podés pagarlos en cuotas. Con Electrocolor, calidad, atención y precios bajos. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Pinturas Souvenir te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Pinturas Souvenir, la mejor calidad en pinturas. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de la Navidad, el pan dulce arcoíris, con frutas abrillantadas y pasas de uva con chifre de chocolate. Pan dulce arcoíris, la estrella de la Navidad. Acércate a una de las 80 sucursales de Bristol o escribinos al 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa con el mejor sabor del hogar. Estamos en los Jardines de Luque, delivery al 82-411-109, Ña Virginia. En la República de Luque está Comercial Virgen Rosario, que el próximo 31 de enero sortea 25 aguinaldo. Por cada compra de 30.000 guaraníes ya participás. Comercial Virgen Rosario te espera en Capitán Bado y Javier Bogarín, centro de Luque, y en Cañada San Rafael, camino Luque Capiata. Conoce nomás en @comercial Virgen del Rosario. ¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes ni refuerzos. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Nogués, @cotonogués en su cuenta de Instagram. Twitter. Ex. Sí, nosotros está llegando el momento, dice. Y lo arroba al presidente de la Conmebol. ¿Qué estamos viendo acá, Gustavito? Y es un posteo que se ha dado hace minutos. En las últimas horas, o mañana está prevista una conferencia de prensa en la Conmebol. Y esto es un anuncio de Olimpia, pero yo quiero poner un punto en realce. Aquí estamos hablando de una situación auspiciosa para el fútbol paraguayo. Porque mañana se va a hacer el anuncio oficial de los estadios, no solamente de aquí de Paraguay, sino los estadios que van a ser utilizados para el inicio del Mundial
para las inauguraciones que se van a tener. Porque digo inauguraciones porque se van a dar en otros lugares. Sí, en tres países. Se van a dar el anuncio de los estadios que van a ser utilizados. Pero antes de llegar al estadio del Club Olimpia, yo quiero destacar la gestión de Alejandro Domínguez. Va a cumplir un sueño que poco antes, cuando llegamos a escuchar, y esto no me van a dejar mentir, un mundial aquí en Paraguay, y por más que sea un partido, estamos hablando de una situación histórica, inédita, hasta me atrevería, increíble, para lo que nosotros podamos llegar a vivir. Sí. El hecho de realizar un mundial, ya sea un partido o una situación, la cantidad de movimientos que va a tener. Pero también tenés que tener en cuenta que la coyuntura que significa el centenario de la Copa del Mundo es lo que de alguna manera, no sé si facilita, pues no, acá de fácil no hay absolutamente nada, ¿verdad? Pero por lo menos le permitió esa ventanita a Alejandro para definitivamente pelear por esto, que está muy cerca de conseguirlo. Mañana el Congreso de FIFA. Mañana hay un congreso, va a ser el anuncio, va a haber una rueda de prensa, ahí se estarán mencionando los estadios. Y ahora paso al campo de Olimpia. Olimpia, el estadio del Club Olimpia, lo decía también el presidente Robert Harrison, que era el candidato más potable. Sí. Es donde ya se está haciendo los trabajos. Y el estadio Osvaldo Domínguez va a ser la sede mundialista de Paraguay para ese cotejo que va a estar recibiendo en el año 2030. Sí, el presidente de Olimpia nos había dicho de que la exposición popular para la gente se iba a hacer en la asamblea. Sí. Pero después lo de mañana, esto ya se va a filtrar. Claro. Porque ahí deben presentar el proyecto del estadio en sí. Y yo creería que sí. ¿Verdad? Sí, o por lo menos dar el anuncio y después se va a hacer. Es un momento histórico, los tiempos seguramente también le están jugando una mala pasada con el tema de los socios, pero yo creo que en la asamblea del 19 no va a haber ningún socio del Olimpia que diga no estoy de acuerdo con el... No, es más, yo creo que puede tener una amplia convocatoria. Amplia convocatoria. Puede romper récord esa asamblea. Unanimidad por sobre todo. De participación. De participación. Y mañana... Este fue el posteo de, por lo menos, una de las vistas que va a tener, así como están las cosas en maqueta, por lo menos, el estadio Osvaldo Domínguez. No se tenía ninguna imagen todavía, porque siempre se filtraba algunas que otras fotos que ninguna era. Y hoy en día, este fue la primera imagen oficial que está tomando estado público a través de su propio presidente, Rodrigo Noés, y lo hizo público a través de sus redes sociales. Esa es una imagen del Tigre, ¿eh? La imagen del Tigre. La imagen del Tigre, por lo que se ve en la zona del frente, es la parte del Salón Blanco. No sé si se percatan. Sí, este es el techo del Salón Blanco. Entrando desde hacia Mariscal López. Sobre la avenida Mariscal López. Sí, y vemos esa imagen, le comentamos a la gente que está escuchando la radio, ¿cómo podríamos hablar de este diseño de estadio? Bueno, diseño de primer mundo. Diseño de primer mundo. De una nave espacial. Sí, más o menos, ¿verdad? Que da justamente hacia donde anteriormente era la gradería sur. Así mismo. Ahí está la imagen del Tigre. Olimpia, para mí, lo que se va a anunciar mañana es que va a ser sede. ¿Qué va a ser sede? Sería como algo ondulado, sería, ¿verdad? Sí, óvulo. Sí, tipo óvulo. Si ustedes se dan cuenta, por lo menos la versión que yo pude obtener va a cambiar la dirección de los arcos. ¿Va a cambiar? Va a cambiar la dirección de los arcos. Esta zona sería una especie de, no sé si podemos decir platea o preferencia, porque el arco estaría dando, uno de los arcos sería hacia el ejército, el destacamento militar, y el otro sería hacia la calle Pitiantuta, los arcos. Se va a cambiar la posición de los arcos, según pude averiguar. Y eso no la tenía. Entonces hay que ver ahí la orientación del sol para saber cuál es platea y cuál es preferencia. Por lo menos lo que pude averiguar. Cambio de orientación de los arcos, los palcos, pero estamos hablando de un hito dentro del fútbol paraguayo, y esto lógicamente llena de orgullo a la familia olimpista, una tremenda gestión al fútbol paraguayo en general, porque recibir un mundial es la máxima atención que uno que ama al fútbol puede llegar a tener. Y entramos en el libro grande del fútbol, eso es categórico, en el libro grande de la FIFA. Ahora, para cambiarlo de orientación los arcos, vos hablaste de la compra de terrenos, propiedades. Eso, porque estoy calculando, ¿verdad?, mentalmente el espacio que había o que hay hacia la pileta, y no da.
No. Va a tener que estirar eso al costado, ¿verdad? Correcto, por eso el presupuesto va a ser presentado el 19 y decía yo cerca de 50 millones de dólares y eso abarca todas las compras de los terrenos, de toda la parte inmobiliaria, hasta llegar hasta la zona de Pitiantuta. Acá, esta imagen es espectacular. Pues acá tenemos, ¿cuánto tenemos de la platea hasta la muralla? La pileta tenía 60 metros, ¿verdad? Es Si no una estoy pileta equivocado. olímpica. Desconozco ahora mismo la dimensión de la pileta, pero era con el Banco Central era la pileta olímpica. Solamente en Paraguay tenemos 2 piletas olímpicas, que era una la de Olimpia y otra la del Banco. Vamos a chequear la dimensión, pero para cambiar la orientación, si vos tenés acá 70, 80 metros de la platea, no te da para cambiar, porque hacia el otro lado también tienes que dejar espacio. Sí. Entonces tu arco tiene que ser, más o menos, tiene que estar en la línea del lateral frente a la preferencia, más o menos. Entonces tu terreno se corre hacia ese costado. Hacia Pitiantuta. Claro. Y esa es la intención, por lo menos de lo que pude yo averiguar. La intención es correr un poco el escenario deportivo hacia la calle Pitiantuta, adquirir los terrenos. Es más, hacia el arco norte, que actualmente es el arco norte, también se tiene previsto comprar más propiedades. Esa calle que blindan, ahora mismo no recuerdo el nombre, donde es el ingreso donde teníamos la oportunidad de entrar los periodistas, esa calle se estaría cerrando. Y también adquiriendo una parte de las primeras casas, por lo menos de la calle, ahora mismo no me estoy recordando. Se estaría cerrando esa calle. Sí. La calle, la que da por La cortita, la que da en sí, frente al poli. Sí. ¿Y el acceso entonces cómo será? ¿Un solo acceso? No. Seguramente tendrá más acceso, pero te digo, en ese sentido, que va a tener... Porque allí son calles cortitas y angostas. Sí, y la intención es adquirir. No sé hasta qué punto adquirir, pero también contempla adquirir hacia Pitiantuta y adquirir hacia la Avenida España por lo menos algunos terrenos para que puedan tener el espacio necesario. Qué bárbaro. Una mega obra, contempla, no es solamente una cuestión de estadio, Y sino mega todo el inversión. entorno. Claro. Sí. Porque comprar ahí un terreno... No, ¿Cuánto le va a costar? Acá está. Esa era la imagen, la piscina olímpica. Ahí, coste que ya hay edificio casi. El terreno ahí es más largo. No, un terreno... porque detrás de la cancha de básquetbol, la cancha auxiliar de básquet, ahí ya hay una muralla. Sí. Pero ahí, o sea, no es un rectángulo el terreno, tienen es exacto, sus vaivenes, no sé cómo se dice eso en la parte inmobiliaria, pero no es lineal. Exactamente. Bueno, mañana entonces. Mañana, mediodía, está previsto el anuncio. El público Olimpia, o por lo menos la gente Olimpia, con el posteo del presidente, está encantada, está emocionada. También posteó el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, él ya hablando más en línea general, el presidente de la Confederación decía cada vez más cerca de hacerse realidad. Mañana todo podría confirmarse en el Congreso de la FIFA. Se juega en casa. Sí, yo creo que ellos sienten de que se va a terminar... Para esa época. No, el que anuncio se le va a dar al continente el mundial. No. De hecho, eso está. Todavía. Sí, hay competencia. Ya sé, le va a dar. Vos sabés el cariño que le tiene Infantino a Sudamérica. Sí, pero son negociaciones. Es una cuestión de cariño. Con la cara bonita muchas veces uno no va y compite. Ya sé, pero sí, ese es el elemento determinante, el factor humano. Porque no me va a decir que no podemos competir con Asia, con Europa. No podemos ni. Esa fue la primera carta de Alejandro Domínguez al presidente. Claro. Económicamente no podemos. Claro. Apelamos a la historia. Por eso. A las raíces. A las raíces. Y claro, y cuántos mundiales tiene, el mejor fútbol del mundo. Entonces, historia. ¿Verdad? La esencia del fútbol esa historia ahí en la mesa es donde se define bueno, todo. entonces perdemos. Si es tu criterio, perdemos. Porque vos puedes hacer así luego. ¿Y por qué debería ser distinto para esta manera? Voy a hacerme eco de la palabra, la expresión pedagógica, didáctica de Jotita. Hoy dio una cátedra, hermano. Se hizo el Benicio. Vos siempre te acostumbras a ver la parte vacía del vaso con agua hasta la mitad. Vos ves la parte vacía, siempre.
Ayer me trataste que estaba en preescolar. Yo te digo que hoy estás en kinder. Me vas a decir que las elecciones son todo ahora por cariñositos, por besitos. Entonces, claro, entonces, vamos a la pausa y ya ¿para seguimos. qué va a competir entonces? Terminamos. ¿Pisabenio cómo? Y entonces, hermano, entonces, ¿para qué la ilusión de todo un pueblo, un país, hermano? Porque hay sentimentalismo. Y por eso, y eso le digo a Tano, y él pues, pero él es de piedra. Pero no, es pues con eso que se gana. De corazón de piedra. No, es que con eso se gana nada más. No quiero saber. Sí, tranquilo. Tráele un chupetín. Pausa, ya seguimos. De los cimientos al techo, Hierro Par, todo para la construcción del hogar. Avenida Proce de Mayo 805, Casi Italia, Hierro Par. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, contactos al 021-569-9000, Tupiru Villa. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. Cooperativa Luque Limitada. Créditos de consumo a sola firma para pymes y asalariados. Estamos en Luque, local 18, Plaza Madero. Viva Créditos Paraguay. Vlascor Pinturas, los colores de tu vida. Calidad, durabilidad y acabado fino. Vení a conocer la nueva estación de servicio Petropar Von Poleski en Villa Lisa. Avenida Enrique Von Poleski, esquina Defensores del Chaco. En Petropar Von Poleski tenés calidad, litro exacto y precios justos. Dermagloss Solar. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Llegó a Paraguay el nuevo Peugeot 2008. Un sub con diseño refinado, tecnología de punta y con motor potente y eficiente. Puede ser tuyo a partir de $23.990 con garantía de 5 años o 100.000 kilómetros. Nuevo Peugeot 2008. Deja que la inspiración te guíe. Reserva tu test drive en @peugeot.automap. Vacaciones a Brasil con Solimar Turismo. Contactanos al 0985 36 35 44. Solimar Turismo. No te pierdas la feria de automóviles usados en Automap del lunes 9 al domingo 15 de diciembre con financiación propia hasta 60 meses en guaraníes $100 con escritura de regalo y mucho más. Te esperamos en la avenida Mariscal López 2112 Casi Chaco Boreal de lunes a sábado de 7:30 a 18 horas y domingo de 9 a 15 horas. En Automap, regalate el vehículo que siempre soñaste. Para cada dolor hay un quitadol, así que no te olvides, Yopuyo Quitadol es el ASCA, nuestra calidad, su seguridad. La felicidad de cada viaje, la comodidad de ir en ese destino único, sin tener que llevar equipaje dentro del auto y la tranquilidad de saber que estás asegurado y por sobre todo equipado como más te gusta. Asegura tu auto en Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equiparlo. Contacta a tu agente o escribinos al WhatsApp 0982 280 818. Acepasa Seguros. Si a vos te gustan los viajes, a tu auto también. Muy bien, son las 13:06. ¿Y qué más de Olimpia se puede comentar? Y muchas novedades porque ayer, en horas de la tardecita anoche, me decían que lo de Capazo, siempre en todas las negociaciones queda ahí un porcentaje, pero estaba más caído que poder avanzar en las negociaciones. Ayer con la situación se pudo tener contacto ya con la gente del Vasco da Gama y tengo entendido que el Vasco da Gama pretende o por lo menos quiere vender lo que le corresponde, no quiere hacer respetar el acuerdo previo. Quiere hacer respetar el acuerdo. Y Olimpia en esa situación no... Olimpia fue bien claro y creo que lo mencionamos aquí, Olimpia no tiene hoy en día el monto para abonar. Son $750.000 para el Vasco da Gama y $750.000 que debe abonar al jugador. Y así como están las cosas, hoy está caída la operación. Esto en una negociación mañana puede nuevamente volver o algún que otro llamado. Estaba la intención de Olimpia de poder contar con Capazo, pero hoy en día esas negociaciones están totalmente paradas y así como están las cosas finalizadas. Entonces debe activar un plan B. Y el plan que ya venía manejando, Olimpia va a necesitar 2 zagueros centrales. Eso es un hecho, es una realidad. Siempre veníamos mencionando, creció la posibilidad y así como están las cosas, Olimpia va a tirar un sondeo por Mateo Gamarra. O por lo menos va a averiguar, hay una buena relación con la gente del Atlético Paranaense para tratar un poco de ver cuál es la situación, la disponibilidad que tiene hoy el Atlético Paranaense
Creo que entre mañana, pasado mañana, incluso ya puede haber los primeros diálogos, pues estamos hablando de una dirigencia que está golpeada, que tiene que analizar, ver lo que va a realizar la temporada 2025, y eso hace que Mateo Gamarra pase a ser una pequeña opción, por lo menos, que pueda llegar a tener Olimpia. Va a ser la búsqueda de 2 zagueros centrales que va a tener que buscar indefectiblemente el equipo de Olimpia para esta cuestión. Mirando en otros órdenes de cosas, a mí me dijeron que por ahí no descarte la posibilidad. Demonio Vareiro dejó en libertad. Le pasaron una lista larga a que está manejando la gente de Olimpia: Antonio Vareiro, Tito Villalba y Gustavo Caballero, de Nacional. De Nacional. Permitimos, Gustavito, pues está con nosotros el vicepresidente del Olimpia, Jairo Ñambay. Está en sus vacaciones, pero aún así nos brindará su tiempo. Jairo, bienvenido a Deporte Total, te recibe el Tano, ¿cómo estás? Tano, saludo a Josita, Benicio y a toda la mesa, no sé quién más está ahí, ¿cómo andan? Bien, Jairo. ¿Cómo está la cosa en las vacaciones? ¿Descansando un poquito? Sí, no, realmente era una vacaciones programadas ya hace un tiempo con mi familia, entonces no escapamos unos días, pero todo bien por suerte, esperando otra vez. Increíblemente en Olimpia no se descansa y bueno, y hablando permanentemente con los demás directivos y presidentes para todo lo que se viene. Y palpitando seguramente lo que va a suceder mañana más o menos al mediodía, ¿verdad? ¿Qué tenés para hacer mañana al mediodía, Jairo? No, nada, ya vamos a estar mirando a ver las noticias, nada más que eso. Claro, porque se va a dar un anuncio muy importante, histórico. No, sí, pero como siempre hablamos, lo que tardó, digamos, el retraso de todo lo que era el tema del estadio, que justamente están preguntando por eso, era justamente para que sea, digamos, con todas las especificaciones FIFA, como estábamos hablando, para todos los eventos, ya sea de Conmebol, FIFA a nivel mundial. Y bueno, y obviamente Olimpia se candidató para lo que es el 2030 y si se da, sería una noticia espectacular para todos. Claro, es una conjunción de sentimientos, Jairo. Primero está la institución, ¿verdad? La posibilidad de tener un estadio de primer mundo, y después lo otro que está ligado directamente es la posibilidad de albergar nada más y nada menos que un partido inaugural de Copa del Mundo. Me parece que hay mucho por celebrar y destacar. Sí, obviamente en Olimpia se sabe que siempre se dice que lo más importante es salir campeón, pero creo que también hace años ya estábamos hablando, trabajando en el sentido de que se merecía el club tener un estadio acorde a lo que la institución, a la historia, a todo lo que logró. Y bueno, yo creo que eso es lo más importante hoy en día, ¿verdad? De que el estadio, los socios, tengamos una casa nueva con todo lo que, digamos, viene ahora. Y bueno, si se da lo otro, obviamente sería una noticia espectacular también para el club, ¿verdad? Sí, totalmente. Y este es el momento, de todas maneras, más allá de ese pequeño lapso, pequeño tiempito que se toman un poco para respirar, Olimpia siempre exige estar 24/7 porque ustedes están atacando varios frentes, Jairo. Lo deportivo no se puede descuidar, la deuda, que significa ese monto de dinero importante que hay que pagar antes de fin de año, lo del estadio, o sea, hay un sinfín de situaciones que al directivo del Olimpia no le permite dormir con los ojos cerrados. Y justamente hablando con los demás directivos y con Coto, el presidente, después del campeonato, era: muchachos, por favor, una semana no hablamos, no nos escribimos al WhatsApp, no hay nada, ¿verdad? Y al final, increíblemente, al día siguiente, a las 9 de la mañana, ya seguían todas las cosas, todas las actividades, ¿verdad? Obviamente, como vos decís, Olimpia no para, tiene demasiado frente, ¿verdad? Entonces, es permanente el trabajo de todo y obviamente se logra también gracias al presidente Coto, que armó una estructura muy buena de, bueno, una cantidad inmensa de directivos y colaboradores que permanentemente todos los días dedican horas y horas a su función y a la actividad que hacen que Olimpia siga creciendo, que siga funcionando y que siga consiguiendo éxito en todas las áreas. Jairo, ¿cómo estás? Te saluda Gustavito Bailán. ¿Cómo estás, Jairo? ¿Cómo estás, Gustavito? ¿Qué tal tanto tiempo? Bien. Jairo, ¿cómo fue la manera o cómo trabajaron para aglutinar a tantos dirigentes? Porque hoy se ve
una unidad granítica en todos los sectores del Mundo Olimpia. ¿Dónde estuvo ese secreto? Porque hoy vemos el Mundo Olimpia y se habla en un solo idioma, Jairo. Esto viene, como estábamos comentando, creo que no sé, en este programa, en otro, Coto habló y contó un poco la historia. Nosotros somos un grupo de amigos que ya estamos, bueno, Coto ya estaba antes, ¿verdad? Hace más de 10 años que nos propusimos un objetivo de poder ayudar a la Olimpia, ¿verdad? En aquel momento arrancamos todo en la formativa, ¿verdad? Y bueno, y el sueño de Coto y de todo era año tras año poder sumar el granito de arena. Y bueno, y al hablar el mismo idioma, solamente yo creo que se logra con el objetivo del bien para Olimpia, ¿verdad? Dejando las partes personales, dejando un poco los egos y madurar un poquitito de capaz lo que en algún momento se pudo hacer mal, corregir eso y fuera, digamos, los puntos de vista distintos que podamos tener todos en algún momento, al final buscando el bien común y el bien para Olimpia. Creo que terminamos todos unidos y bueno, y se va trabajando. Claro que nos equivocamos, claro que hay errores en el camino, pero cuando tenemos un objetivo bien marcado, ¿verdad? Yo creo que todo es más fácil, ¿verdad? Obviamente en el deporte es complejo porque hay una realidad. Hoy estamos ganando, hoy estamos festejando todavía, pero en el deporte se pierde más de la que se gana, ¿verdad? Ojalá sigamos con estas rachas, sigamos con todo esto y bueno, y que siga así el club. Jairo, perdón la pregunta. ¿Cuántos títulos ya tenés en Olimpia ganado, Jairo? Y de que estamos colaborando, entrando a la directiva, este es el número 10, ¿verdad? Que creo que fue uno de los más emotivos por todo lo que pasó durante todo el año, ¿verdad? Y también por la responsabilidad de, bueno, de ayudar a Coto, digamos, después de las elecciones que fue en febrero y fueron muchos cambios en corto tiempo, técnico, libro de pase, tema económico, ¿verdad? Nosotros no somos a hablar, digamos, los problemas porque creo de que eso cansa, ¿verdad? Cansa y al final la función nuestra y de todo es solucionar y sacar adelante el club, ¿verdad? Entonces permanentemente, digamos, queremos contar las cosas buenas, los problemas hay que ocuparse, pero si nos preocupamos digamos, de todos los problemas, creo que perdemos el otro foco, que al final lo que va a sacar al club de esta situación, ¿verdad? ¿Sabes por qué te pregunto, Jairo? Porque hay una renovación de dirigentes ya con una especie, una mezcla interesante de dirigentes jóvenes con alguna experiencia ya, en el caso que mencionabas, con 10 títulos. Están apareciendo nuevos dirigentes, una nueva camada, y lo vemos trabajar intensamente en la formativa, se van ingresando en el departamento de básquetbol, que es una alta escuela dirigencial. Hay una renovación también en la dirigencia de Olimpia, por lo que se ve, Jairo. Claro, porque, bueno, obviamente son muchos amigos que se van sumando, también colaboradores, gente nueva que vamos conociendo que se quiera sumar. Y obviamente la línea del presidente Coto y de todo es que cualquier persona que quiera sumarse, las puertas están abiertas. Entonces permanentemente hacemos charlas, reuniones donde, digamos, ponemos los objetivos, la forma de pensar, lo que buscamos como grupo. Entonces es más fácil porque todos van entendiendo eso y cada uno, digamos, de su área vuelve además un equipo de trabajo y realmente, digamos, una manera piramidal muy buena que se va creciendo con objetivos bien trazados y creo que cada departamento funciona como una topadora de su pequeño mundo, por decirlo así, y al final ayuda para que los objetivos del club a nivel, digamos, bueno, del centro se puedan ir cumpliendo. Jairo, te dejamos seguir disfrutando de estas breves vacaciones. Gracias por el tiempo. Dale, gracias señores, que tengan una buena tarde. Un abrazo, Jairo Yambay, vicepresidente del Olimpia desde Brasil. Pausa, ya seguimos. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, los disfrutamos distintos. Con Shorty Beat, carne 100% chaqueña, costilla, tapa cuadril o un delicioso vacío. Y no puede faltar el choriqueso Shorty, el auténtico, el original. Encontralos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer. Nuestro asado es de selección. Shorty Beat, sponsor oficial de la albirroja. Dermagloss Hombre, crema gel hidratante más aftershave, hidrata, suaviza, calma y refresca. Dermagloss, cuidamos tu piel. En Bueno,
la Navidad se adelanta para nuestros jubilados, porque durante diciembre tienen 50% de reintegro con tarjeta de débito en todos los supermercados y farmacias del país. Además, a los que cobren el sueldo de IPS con Buenobank, por cada jubilado de IPS que lleven de referido, le acreditan 100.000 guaraníes en su cuenta. Entérate más llamando al 021-618-8000. Buenobank, el banco de todos los paraguayos. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual sigue matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación a tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo. Gondwana, más que agua, una joya. Volvió la exclusiva colección de autitos Ferrari en las estaciones Shell, con nuevos modelos únicos, no te quedes sin el tuyo, disponibles solo en Shell. Golazo de Lactolanda. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Porque cada póliza vendida se transforma en un árbol plantado en el bosque Aiza. Comunícate con tu agente de seguros o escribinos al WhatsApp 021-617-8000. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. Tower Marete, fabricación de torres para radio, AM, FM y televisión. Llama al teléfono 81-306-964. Tower Marete, lo mejor en torres. Arranca el año con una camioneta 0 kilómetro, cargando en Copetrol desde 150.000 guaraníes ya participás. Y si cargas a super aditivada, tenés doble chance. Entérate más en nuestras redes. Copetrol, vamos. Muy bien, son las 13:19. Recordamos lo que habíamos comentado al inicio del programa prácticamente. Jotita recibió una información de que está prácticamente cerrado el técnico de Cerro. Así que no hay que descartar en absoluto de que el mismísimo Weiner pueda anunciar esta tarde en conferencia de prensa. Eso sería una chapa, un respaldo muy importante para el nuevo manager de Cerro Porteño. Vamos a ver qué sucede en la tarde de hoy. Yo tengo la información sobre el particular. Sí. Que Cerro Porteño va a hacer el anuncio oficial a través de la página oficial del club. El nombre del nuevo técnico. Y siempre lo hace así, siempre lo hizo. Bueno. Pero supuestamente Weiner decide, le gusta decidir. Claro. Así que si él decide hacer de otra manera, se tiene que respetar. Yo creo que si él lo hace, puede significar una mayor, no credibilidad, pero se puede empezar a prestar mayor atención a su trabajo. Si él es el encargado de anunciar, que al fin y al cabo debería hacer su trabajo. Claro. Pero vamos a ver qué sucede esta tarde, 5:30 de la tarde, la conferencia de prensa del nuevo manager deportivo de Cerro Porteño. Bueno, anoche la premiación, Gustavito, muchos premios, varios galardonados. Sí. Habló el técnico de la selección paraguaya, habló el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, comentó un poquito lo que ayer se comentó con respecto a un campeonato con 14 equipos en las formativas. Otra vez hizo hincapié de trabajar sobre varios escenarios deportivos. Yo creo que eso es pensando a futuro, porque él dijo, entre otras cosas, ya lo vamos a escuchar, ¿verdad? Pero simplemente estoy tirando algunos títulos. Él dijo, no es una cuestión tampoco de levantar la cantidad de equipos, primero porque va a haber menos dinero, salvo que se recaude más de parte de la televisión. Y no solamente eso, sino que suban 2 equipos que no estén en condiciones para estar en primera división. O sea, si por esa cuestión deportiva suben otra vez 2 equipos que no tienen cancha, no tiene ningún sentido tener más equipos en primera división. Entonces, pensando en ese tipo de cosas justamente es donde se van agregando y se van a trabajar en varios escenarios de la intermedia y de la B, porque en la B está el Quelito y está el Deportivo Capiatá, sobre todo ese escenario que es muy importante recuperar para la próxima temporada. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la APF. Ahora estamos con un proyecto importante en las divisiones juveniles, en las menores, donde se va a hacer una especie de piloto con 14 equipos, con los 2 clubes descendidos que van a estar disputando las formativas.
siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, tanto Tacuarí como Sol de América, con el proyecto Cardiff, que próximamente vamos a tener una reunión y que una vez que tengamos el compromiso de ellos dos vamos a anunciar, porque de hecho es algo que queremos implementar. No queremos dejar 400 chicos y más de 30 profesionales que han sido capacitados con más de 200 capacitaciones en este año, cosa que sin duda es así, son 200 capacitaciones. No es que estoy diciendo 200 por decir mucho, sino que fueron más de 200. Entonces, una vez que tengamos bien claro el panorama, vamos a dar a comunicar eso. Puede darse, de hecho ya en la reunión de presidentes que se realizó el jueves, nosotros ya hemos presentado las posibilidades de diferentes tipos de torneos y una de ellas es con liguilla, así es que esto se va a estar estudiando lo más probable en el primer semestre del 2025 como para ya llevar adelante para el 2026. ¿Con cuántos equipos, presidente, va a ser? Bueno, justamente es algo que venimos trabajando. La pregunta que todos nos hacemos, ¿va a mejorar el nivel del fútbol con más cantidad de equipos? Porque también hay un aspecto que es importantísimo, que es el económico. Entonces hay que conjugar la cantidad de equipos, la parte económica, hay que conjugar también el promedio, las localías, en fin, muchos detalles que hay que ver como para poder llevar adelante el aumento de clubes, y bueno, en ese estudio se va a estar en el primer semestre del 2025. Bueno, ahí está lo que decía el presidente de la APF. Yo creo que va tomando un poquito forma la posibilidad de aumentar los equipos en primera división. No sabemos si sucederá ya en el año 2026 o 2027. Yo creo que puede llegar a ser clave la clasificación a la Copa del Mundo de parte de la selección paraguaya, porque eso significa mayores ingresos también. Pero vamos a ver qué sucede. Lo primero que hay que hacer es recaudar. Yo creo que el 2026 va a cambiar el formato de campeonato. Eso ya es categórico, es simplemente una cuestión de tiempo de cambiar el formato. 44 partidos. Sí. Son 44 fechas que se tiene. Estamos hablando, haciendo una comparación con el resto, estamos superando incluso ligas muy competitivas como la Premier, entre otras, en cantidad de partidos jugados por equipo. Eso se debe reducir y la intención es, así como están las cosas, de hacer un torneo como se viene jugando, un todos contra todos de 2 ruedas, y el segundo, o por lo menos ver la manera que se puede jugar, que el otro torneo con liguilla. Sí. Esa es una de las alternativas. Acá el problema fundamental es el promedio, porque justamente como consecuencia del problema del promedio, esto hace rato ya no se instaló, de hacer un torneo todos contra todos y el otro con liguilla, porque el torneo con liguilla te saca partidos, sí, y afecta directamente para el promedio. Y ese es uno de los motivos que van a tener que estar estudiando los directivos. Es una situación, pero es casi un hecho. Hay un gran porcentaje de directivos que desean el cambio de los formatos del torneo, y más todavía el año que viene, para el 2000, o sea, en realidad para el 2026, teniendo en cuenta una posible clasificación de Paraguay al Mundial. Claro. Eso va a recortar los tiempos y eso va a obligar indudablemente a que el campeonato tenga un... Pero el presidente habló de diagramarlo el año que viene y ejecutar en el 2026, o ya habló de una prueba en el 2025. No. Es diagramar a mediados del 2025. Él habló en el primer semestre, no sé si podemos escuchar esa primera parte, a mí me dejó medio confundido. Él habló del plan piloto de las formativas. De la formativa. Para el año que viene. Sí, pero el proyecto para la división de honor es diagramar en este 2025, hacer un análisis completo y para el 2026 llevar a cabo... El piloto de prueba 25, formativa. Que esos 2 equipos que van a perder la categoría se mantengan, ¿verdad? Que perdieron. Que perdieron. Compitiendo en la división de honor en la formativa. Sí. Para evitar la diáspora de 200 jugadores más o menos, jóvenes, chicos. Y esa experiencia en la formativa, trasladarlo a la división de honor en el 26. Así es. Así mismo.
Así mismo. Habló también el técnico de la selección paraguaya. Alfaro se refirió a los jugadores paraguayos, habló específicamente con el tema de Enciso, ¿verdad? Ya viajó Diego Gómez el día de ayer a Inglaterra para ser nuevamente, o para ser nuevo compañero de Enciso en el Brighton. Vamos a escuchar lo que decía Gustavo Alfaro. Estuve hablando con Julito la semana pasada, más que nada por todo lo que pasó. O sea, él sabía que esto iba a venir, sabía porque habló con el entrenador y el entrenador le manifestó su punto de vista. Entonces está también, ya lo hablamos cuando él vino acá, de que tenía la chance de poder salir. Entonces ojalá pueda encontrar un lugar donde pueda tener continuidad. Lo mismo Miguel, lo mismo todos los chicos, o sea, por eso un poco decía, estaba preocupado con lo que se viene en el mercado de invierno, lo que es Europa, por cualquier movimiento que pueda ya existir, por que los chicos de Brasil sigan sosteniendo su nivel y sigan creciendo, que los chicos en Argentina también, en MLS también lo que está pasando y que ojalá el fútbol local siga en estos niveles que está mostrando y le pueda dar salida también a los chicos para ir para afuera también y que haya un montón, hay algunos chicos que están siendo observados que son jóvenes, que están realmente muy bien y uno los ve bien, por eso quiero viajar a Venezuela para estar cerca del sub-20 cuando tenga que jugar el sudamericano ahora en enero y un poco tratar de ver todo esto, ¿no? Estamos hablando permanentemente con los chicos, hablando con los jugadores, tratando de estar al tanto de todo y bueno, empezar a planificar todo lo que viene, que parece muy lejos marzo, pero se viene todo muy rápido. Por eso estuvimos hablando de la logística, por el viaje a Barranquilla, el tipo de avión que tenemos que tener, todas las cosas que tenemos que ver, el horario que se va a jugar, todo ese tipo de alternativas que son importantes y que hay que tenerlas en cuenta, que son los detalles. Y después también el hecho de programar también, porque quiero viajar a Argentina, quiero viajar a Brasil, quiero viajar a Europa para estar con ellos, ver los entrenamientos. Quiero hacer un recorrido por todos los clubes acá locales para hablar con los entrenadores, para ponerme al servicio de ellos, para tratar de estar junto con ellos, de hablar de todo lo que venga. Y bueno, tenemos una agenda linda, importante, desafiante, que ojalá nos sirva para seguir creciendo y seguir estrechando más esas maneras o esos modos que pretendemos de darle una impronta a la selección nacional. Yo creo que hay que esperar en este par de semanas que vienen, pueden ser importantes, pues puede definirse. Más que nada porque también a veces pasa que el jugador quiere cambiar y el técnico no lo deja salir, no lo quiere dejar salir o a veces la institución no quiere cederlo. Entonces Brighton necesita que Julio sume minutos, entonces yo creo que entre Brighton, el representante de Julio y todo lo demás, trataremos de que él pueda conseguir la chance de, ojalá, de seguir en Europa para tener minutos y tener continuidad, que es un jugador muy importante y cuanto más minutos suma, mejor va a rendir. Bueno, y Alfaro también mencionó con lujo de detalles lo que se vio en el Alto con la expulsión de Diego Gómez y ya igualmente comentó de que la APF va a intentar de que se revierta esa tarjeta roja. Estuvimos mandando todos los informes referentes a ese aspecto, lo que pasa que no creo que se pueda quitar una roja, lo que creo que sí tenemos que ver, porque la verdad Diego, o sea, hay videos que son muy claros, ¿no? Que se ve desde la televisión, pero son muy claros, que muestran todo lo que pasó después del penal, cuando Kaku va a buscar la pelota, cuando una alcanza pelota la tira, cuando lo agarran uno del cuerpo técnico de Bolivia y se la vuelve a tirar, cuando después no solamente le vuelven a tirar la pelota cuando vienen a reclamarla, sino que lo empujan, le pegan un empujón a Kaku, jugadores también de Bolivia que se meten en eso y Diego que va fundamentalmente a protegerlo a Kaku. Entonces ahí él termina pagando el precio demasiado caro, demasiado excesivo e injusto, que creo que en definitiva tenemos que tratar de ver de qué manera lo podemos sacar con la menor cantidad de fecha posible. Bueno, ahí está lo que decía el técnico de la selección paraguaya. Siempre abierto, sin problema. Hablando con... Sí, y tocó puntos importantes, el cambio de aire que va a necesitar Julio Enciso, la situación también de Diego Gómez, que la APF va a estar apelando. Muy difícil, pocas veces se vio un cambio de resolución con respecto a determinaciones de los árbitros. Ojalá en esta ocasión tenga rigor o por lo menos tenga corrida el documento que va a presentar la APF con relación a Diego Gómez. ¿Están de acuerdo con la asignación del mejor jugador del campeonato del año? Sí. Yo creo que a falta de un sobresaliente jugador de campo de manera regular en los dos campeonatos, yo creo que sí. Creo que es una asignación inédita, ¿verdad?
por primera vez. Y por pocas veces un arquero fue seleccionado. Siempre hemos tenido destacados, ¿verdad? Mejores arqueros, evidentemente, pero que sea el mejor jugador del año, jugador de la gente también, un voto popular, eso estaba en la tapa del libro, pero que sea el mejor jugador de la temporada un arquero, realmente es... En Olimpia sí lo fue. Nuevo. ¿Cómo? En Olimpia no hay duda, en Olimpia sí lo fue. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Ya sea la apertura o clausura fue lo mejor de Olimpia en el año. Sí. Y con redes, en el clausura. Sí. En el clausura. Y en el apertura y hay que hacer memoria con otros rendimientos. Prada todavía ha tenido también un buen campeonato a apertura. Ahí hablamos de la regularidad. Sí. Creo que en ese aspecto, ayer estábamos haciendo un sondeo de quiénes podrían haber sido los mejores jugadores y cuesta. Sí. Lo que pasa es que habitualmente nos quedamos con la última imagen sí, segundo semestre. Y nos quedamos. Ayer me mencionaron el caso de Javier Domínguez. Yo dije Javier Domínguez en su momento también. Tuvo un campeonato de apertura, pero increíble, director de orquesta de un equipo sensación como fue el 2 de mayo, con todas las contrariedades que tuvo que enfrentar el 2 de mayo. Cada 15 días, 500 kilómetros. Aún así no jugaba todos los partidos. No. Ahora entró en un bajón. ¿Sabes cuándo entró en el bajón? Te va a recordar. Sí, es cierto. Pero haciendo una búsqueda rápida. Le hicieron una injusticia. Haciendo una búsqueda rápida en los equipos cuesta. Mira que no estamos, a lo mejor, nos estamos olvidando de algún que otro jugador que haya tenido regularidad. Totalmente. Pero el que no tiene discusión es Olveira. Como dijo Gotita, sea como fuese, uno de campo no se distinguió nítidamente. Por supuesto, Olveira fue uno de los factores determinantes para el título de Olimpia, por ejemplo, de clausura. Hay que fijarse nada más, el goleador del campeonato no es un centro delantero. No, un volante. Vamos a escucharlo a Gastón Olveira. No, bueno, parece que te están faltando 2 manos al final de la temporada. No alcanzan y si viene más vamos a agarrarlo. Bueno, ¿qué significa para vos tener 3 premios? Una de forma histórica porque el mejor jugador de la temporada gana un arquero, algo que nunca se dio en el fútbol paraguayo. Bueno, no sabía ese dato. Contento porque la posición también de nosotros a veces por ahí no es la que más, ¿cómo puedo decirlo? La que más alegría le da al fútbol, que son los goles. Las atajadas por ahí ya es más al contrario, de amargar esas cosas, pero bueno, contento porque el trabajo de uno también vale, también se destaca y bueno, feliz por esta noche que ha sido muy linda. ¿Con cuál de todas dormí esta noche? Con todo y con la de campeón. La de campeón también me la llevo. Felicidades. Oigan, esta Olveira con 3 trofeos terminó la noche de ayer. Vamos a hacer una pausa, ¿sí? Roy, a la vuelta ya compartimos con los oyentes. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue, por eso cuando estés en el patio tomando el tereré o preparando el asadito, prende los espirales y sticks Matiris, el que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Decidí calidad, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Hipogloss VL restaura y cicatriza todo tipo de heridas leves como raspaduras, cortes, quemaduras, superficiales, irritaciones o eczemas. Hipogloss VL, cuidamos la piel de toda la familia. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Amigo Operativa. Para más info o en redes, llama al 519-9000. Medalla Milagrosa Amigo Operativa. Seguí la emoción de cada partido y grita los goles de tu equipo con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Estás a solo 6 números de volverte millonario. Este domingo el pozo estimado es de 2.440 millones. Elegí ya tus 6 números de la suerte. Regístrate en www.megaloto.com.py o juega con tu quinielero en los locales de Pago Express, Aquipago, Infonet Cobranzas y VGs de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Ensuciaste toda la sala con tus amigos después de reunirse a ver el partido de tu club y apareció tu mamá detrás de la cortina para preguntar ¿quién va a limpiar todo esto? Tranquila mamá, con Pinoleche que deja todo brillante e impecable, porque Pinoleche limpia, desinfecta y perfuma.
Roma, tu aliado para el hogar, Pino Leche. Chorizo parrillero Upisa, ahora que probaste te gustó y no puede faltar en la junta con amigos. Variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjetas de crédito Cabal. Descarga ya mismo desde Google Play y App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Ford Ranger desde $33.900 en Taperu Villá, la picata más equipada del mundo, con 5 años de garantía, raza fuerte para vos. Tu vehículo GWM en Pamosa, más de 4 décadas, paso a paso en servicios lo mejor. A diciembre llegó con grandes noticias porque el SPS Medicina Prepaga te ofrece un increíble descuento del 50% en la primera cuota, con planes que se adaptan a vos y una amplia red de profesionales y sanatorios distribuidos en todo el país que te brindan la seguridad de acceder a la mejor cobertura médica. Escribí al 021-248-8000 o encontralos en las redes sociales como SPS, Servicio de Protección a la Salud. SPS, 29 años cuidando tu salud, con el respaldo de Comecipar. La empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación Mayor Otaño y María Auxiliadora. Consultas al 84-845-901. Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero. Comunicate al 021-584-857. Hierromat, 40 años forjando éxitos. Bueno, estábamos observando en el corte el mejor gol del año. Pasaron 43 fechas de este gol en el año. Estamos hablando de la primera fecha del campeonato de apertura. Se iniciaba el campeonato, la temporada, en cancha Guaraní. El gol de Mansur a Libertad. Bueno, mejor gol del año. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Tano, Gustavito, Jotita, profe? Ya enseguida. Bueno, empezamos con los audios. 0986-780-780, escuchamos. Y bueno, los señores, todo pro llenar con Diego Martínez, sí, ya total un año de más muy zapado. Un año de ya cañima zapa. ¿Qué te va a hacer? Que venga, ojalá. Dios quiera, por ese ahorita yo le puedo ocupar también. El mío que la tenía que. A ver, Cecilia me ha ligado tambo de ellos, ligado tambor. Ojalá. Como buen secreta, ojalá. Buenas tardes. Buenas tardes, los problemas son batecola por dentro. Va con Luis Pérez viejo. A ver, y sobre Dios abuela de pasar, oye, y a cortar. Ahí calma, vamos a enseñar. Cuidado y grupo, porque Dios es grande, es amigo. Mi saludo y mi respeto. Buenas tardes, señores, ¿cómo están? Profe Inicio Martínez, si el Estadio Olimpia se elige como sede para el Mundial del 2030, porque es el menos peor nomás. No sabemos si va a ingresar. Vamos a preguntarle cuando venga de vuelta. Qué pausa, o sea, todos los días envío audio, o sea, y nunca pasa, o sea, y a lo que pasa no sé qué decir. Mejor vamos a la pausa. Creo que vamos a guardar ese audio. ¿Qué dale, Robert? Está llegando. Vamos a la pausa. Mientras se acomoda. Descubrí cómo Aseguradora Tallí puede acompañarte. Aseguradora Tallí, viví seguro, viví mejor. Citrón detergente lavavajillas cumple con los más altos estándares de calidad, con una fórmula concentrada de alto rendimiento, aportando una limpieza superior por utensilio de cocina, eliminando de la superficie todo tipo de grasas rebeldes. Con su alto poder desengrasante y efectividad, rinde por 4, siendo así el aliado número 1 en limpieza, confort y practicidad para las cocinas paraguayas. Citrón, el máximo poder de limpieza, toda una familia de productos a tu disposición. Viaja con seguridad, comodidad y placer al viajar solo con Estel Turismo. La garantía, viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra. Consultas al 0983-787-493. Estel Turismo, la magia de conectar. La única con sabor 5 estrellas, Mahou, cerveza española por excelencia. Mahou, sponsor
distribuidor oficial del Real Madrid. Ahora todos los materiales que necesites, desde el piso hasta el techo, podés pagarlos en cuotas con Electrocolor, calidad, atención y precios bajos. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Pinturas Souvenir te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Pinturas Souvenir, la mejor calidad en pinturas. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de la Navidad, el pan dulce arcoíris, con frutas abrillantadas y pasas de uva con chifre de chocolate. Pan dulce arcoíris, la estrella de la Navidad. 13:42. Ya está Benicio, seguimos con los audios. Podemos continuar. Tranquilo, hermano. ¿Por qué no sacar por el diario también en tapa? No, está por ahí Ayrton. Vamos a poner la tapa de la Mega. Todos ya vieron. Volvió el profe. ¿Almorzaste ya, profe? Sí, ya almorcé, Profe, Henry, tranquilo. Te preguntó un oyente si el Estadio Olimpia se elige mañana, va a ser porque es el mejor malo. No pega ni con cola lo que dice, ni la pregunta es estúpida. Muy pocas veces suelo estar de acuerdo con Benicio Martínez sobre el tema del campeonato. En esta ocasión estoy de acuerdo con él. Y vale un poquito de humildad nomás para reconocer que el campeonato fue el campeón del menos malo. Y estoy de acuerdo con Benicio. En donde no estoy de acuerdo con él es con el tema del técnico, ¿verdad? Con el criterio que él maneja, entonces Julio César Cáceres no iba a ser sacado de Olimpia, ¿verdad? Manejó un equipo de juveniles y salió campeón. Y sin embargo le sacaron. Me refiero a lo que decía por el señor Martínez, por el técnico Martínez de Boca Juniors. Bueno, pero sobre el punto, ¿se sabe por qué le sacaron a Cáceres de Olimpia? No fue por una cuestión de capacidad o de incapacidad o de falencia. Fue por otro motivo. Se sabe los motivos. Buenas tardes, señores, ¿qué tal? ¿Se acuerdan de la esquinita ahí que nunca querían vender para completar la olla? Así mismo va a pasar con la cancha de Olimpia. Acuérdense de mí. Mi querido Benicio, ¿qué estómago tenés que tener para aguantarle a todos los olimpistas que están a tu lado? Gran flauta, un abrazo, líder. Nosotros no tenemos estómago. Dale, Robert. De los míos, hermano. Acércate a una de las 80 sucursales de Bristol o escribinos al 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa con el mejor sabor del hogar. Estamos en los Jardines de Luque, delivery al 82-411-109 Ña Virginia. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, que el próximo 31 de enero sortea 25 aguinaldos. Por cada compra de 30.000 guaraníes ya participás. Comercial Virgen del Rosario te espera en Capitán Bado y Javier Bogarín, centro de Luque, y en Cañada San Rafael, camino Luque Capiata. Conoce nomás en @Comercial Virgen del Rosario. ¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes ni refuerzos. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. De los cimientos al techo, hierro par, todo para la construcción del hogar. Avenida Proce de Mayo 805, Casi Italia, hierro par. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, contactos al 021-569-9000, Tupiru Villa. 13:46. Hoy está de aniversario el Club Tacuarí. 101 años de vida institucional. Lo toma justamente volviendo a la división intermedia. ¿Verdad? Justamente acá estamos recordando una gráfica, una foto, una postal del año 2002. Campeón división intermedia. Mal la foto, porque me trae malos recuerdos. Histórico ascenso a la categoría de honor. ¿Por qué? Porque contra el presidente Aye fue este ascenso. Ah, por eso te pusieron a propósito. No sé si fue casualidad o... Así que felicitaciones a la gente de Tacuarí. 101 años. Le toman un momento complicado. Hay que ver porque hay muchos reclamos con respecto a los jugadores que
han pasado este año por la institución, pues la puedan recuperar. Y un equipo muy tradicional de un barrio populoso. Y no sé cómo esa gente va a pasar la fiesta, pues hay varios que no han cobrado absolutamente nada. Bueno, mucha felicidad a toda la familia de Tacuarí. 0986-780-780, seguimos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gustavito, ya salieron por usted, campeón. Escalen a hacer lo que está, aunque sea en eso, será no deben hacer pichado, no sea humedad. Saludos, éxitos. No sé. Dale. ¿Qué tal, señores? Ya le escuché hace rato al Cheto Cerrita Llorón, le escuché al viejo Cerrita Llorón y ahora falta el Caigüeno Maya del Llorón. Los tres Cerritas van a escucharle en el día para completar. Dale, Robert. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. Cooperativa Luque Limitada. Créditos de consumo a sola firma para pymes y asalariados. Estamos en Luque, local 18, Plaza Madero. Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Calidad, durabilidad y acabado fino. Vení a conocer la nueva estación de servicio Petropar Von Poleski en Villa Lisa. Avenida Enrique Von Poleski, esquina Defensores del Chaco. En Petropar Von Poleski tenés calidad, litro exacto y precios justos. Dermagloss Solar. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece cremas, emulsiones y spray, factores de protección para bebés, niños y adultos y los productos post-solares. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Seguimos con los audios. Gracias, profe Inicio. Gracias. Hoy estuvo en la graduación de preparadores de arquero. Gracias a la presión de la prensa logramos ya tener nuestro título. Un abrazo. Hoy estuvo con nosotros en el SND. Fue un placer compartir con ustedes. Hay una... En algún lugar falta, profe. No. Acá. Hoy recibieron después de mucho tiempo su título, lo de la ANEF. Pero preparador de arquero. Todo, preparador físico, preparador de arquero. ¿Qué se estudia en la ANEF? Técnico en fútbol, dama, caballero. Todo, atletismo, todo eso. ¿Y qué? ¿Vos te vas a darle charla a los preparadores arqueros? No. ¿Qué te hoy recibieron su título. Hace ya escuchamos. No venían haciendo. Sí. Y bueno, no sé qué. Pero ¿vos qué te fuiste a hacer? Yo soy parte. ¿Parte de qué? Y de esa familia de la ENEF. Dale, vamos. Esperamos una charla para mañana. La Supercopa juega la final, la filial Luque, profe. ¿Y cuánto tenés? No vamos a mufarlo, Cuando hable con los preparadores arqueros, no la vaya a meter en la cabeza que deje de usar las manos, por ejemplo. No, pero eso es para que aprendan a tener espalda ancha. No hay animal más llorón que el olimpista de mierda. Eso es único. El olimpista es maricón de por sí. De nacimiento, olimpista. Bueno. Nuestro socio. Yo creo que Mandibulín elige los peores audios y al más pelotudo para reproducir. ¿Qué macana dicen los perros? Un fuerte abrazo desde Naucalpan de Juárez. Epa. Es Juárez. Dale uno los más, amigos de Paralimpista y Yaraciao a Jacuré y liberarla de Topama. Tías. A ver, Robert. Llegó el subdiseño impactante y tecnología avanzada, el nuevo Peugeot 2008. Viene con motor turbo, 6 airbags, techo panorámico, pantalla 10 y podés llevarlos desde $23.990 con garantía de 5 años o 100.000 kilómetros. Nuevo Peugeot 2008. Deja que la inspiración te guíe. Reserva tu test drive en @peugeot.automap. Vacaciones a Brasil con Solimar Turismo. Contactanos al 0985 36 35 44. Solimar Turismo. No te pierdas la feria de automóviles usados en Automap del lunes 9 al domingo 15 de diciembre con financiación propia hasta 60 meses en guaraníes $100 con escritura de regalo y mucho más. Te esperamos en la avenida Mariscal López 2112 casi Chaco Boreal de lunes a sábado de 7:30 a 18 horas y domingo de 9 a 15 horas. En Automap regalate el vehículo que siempre soñaste. Gracias, Robert. Completito. Vamos a hacer un cambio ahí nomás.
Vamos a hacer un cambio ahí de aire porque vamos a compartir algo. Sí, es una situación. Ayer viajó Diego Gómez y hoy está siendo presentado. 5 temporadas. ¿Qué momento único? Días pasados observamos la entrega del obsequio de lo que un hijo iba a hacer. Es un chico bendecido, le obsequiaba una casa a su madre. Días pasados estábamos observando y ayer estuve viajando. Y justo ayer habló el profe Gustavo Alfaro sobre la situación de Diego Gómez. Sí. Que Paraguay va a apelar y hoy está siendo presentado en el Brighton. Ahora lo de Diego Gómez es meteórico. Sí. Un año en Libertad, un año en el Inter Miami y ahora ya va al Brighton. Es un año de Libertad, digo, en primera división. Sí. Pero con un nivel extraordinario. Le vino todo de golpe. Ese gol que le anota a Brasil debe estar entre la galería de los mejores goles del año. Campeón en el preolímpico, capitán en esa categoría. Ahí está. Va a jugar ya unos Juegos Olímpicos. Es la presentación. Muy bien, la presentación y la bienvenida del Brighton para Diego Gómez. Espectacular, esperemos que le vaya bien. Vamos a ver también qué tal se llega con este técnico que parece que bastante amargo también, ¿eh? No, esperemos de que Diego pueda así le va. Insertarse rápidamente en el equipo. Y lo de Enciso, que así como están las cosas, está para salir. Es un hecho. Muchos especulaban que era una situación del momento, pero hay una tendencia importante que salga del... No sé si va a salir del fútbol inglés, va a buscar otros aires, pero... Él tiene que ser lo suficientemente inteligente porque si así continúa la temporada del Brighton y no entra a Europa League, seguramente puede ir a Conference League. Hay que ver si le renueva o no al entrenador, que no salga él, después sale el entrenador y al final... Pero el entrenador de momento está bien. De hecho, fue nominado al mejor DT del mes. Sí, pues falta la mitad de temporada. No, falta mucho, pero... Hay que ver cómo termina. En cuanto a los ojos de los directivos, está bien de momento Fabián Hurseler. No es ni sombra lo que fue el Brighton el año pasado. No, diferente. Futbolísticamente lo juega lo distinto. Ahora, por eso hay que ver, hay que ser inteligente y que tener paciencia. El tema dicen que cuando llegó este entrenador citó a todos para la pretemporada y Enciso eligió venir al sub-23. Sí. Y no hizo la pretemporada con el plantel. Y él también se había quedado unos días más en Francia. Yo no sé si ahí él ya tenía que irse, no sé qué pasó, pero evidentemente de que lo marcaron a Enciso. Pero para mí futbolístico no es. Eso es mala leche, Pero de hecho hasta Joao Pedro no está teniendo el mismo nivel que tenía con De Zerbi. Y tampoco continuidad. El Brighton no tiene el mismo nivel que con No, pero juega pues, tiene nivel. Y juega un pero poco Enciso más. No puede tener nivel si no juega. Ahí puede estar la diferencia, esa falta de oportunidad. Bueno, 2 últimos y nos vamos. Escuchamos. Hola muchachos. Batecopio. Tranquilo. Qué bárbaro. Lo que votaron son unos cuantos payasos. ¿Cómo vio a volver a sacar mejor arquero, mejor jugador? Y jugador que es una cosa y el arquero que es otra cosa. No sé cómo entiende el fútbol lo que votaron. Eso no me quería decir. Bueno. El arquero es un extraterrestre. No, vaya a ser así. El arquero está en la cancha. El público se puede cerrar. No, nomás, pero... No, cerrar nomás, ya está. Con él tiene que cerrar. Ya está. Le trató, le calificó a los yo me retiro. No. Chilavero fue mejor arquero del mundo. No, suficiente. El arquero no es jugador. ¿Qué nos sale? Nos vamos. Nos reencontramos esta tarde con el Extra a partir de las 19. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa. Más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia.
Para sus vehículos GWM y Haval presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. En Servicios Lo Mejor, expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval presentó Un Instante con la mejor música paraguaya. Cuando decimos que somos una pick-up de campo, queremos decir de todos los campos, el de la ganadería, el agricultor, la construcción y